de Kiru 10. El símbolo de la paz y el protector de la tierra. Capítulo 35. ¿Qué hay en el nombre de un héroe? Entonces, ¿te vas a casa?, preguntó Momo, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. Tenía las mejillas sonrojadas. Intentó mantener la compostura, pero su voz era más suave de lo habitual. Izuku tragó saliva, su rostro se tiñó de un rojo intenso. Ese sí, balbuceó, evitando su mirada mientras se frotaba la nuca con nerviosismo. Mi padre consiguió una limusina para que te llevara de vuelta, continuó Momo, con un tono más formal de lo que pretendía, aunque su rubor la delató. Sus ojos se posaron brevemente en sus labios y apartó la mirada rápidamente, con el recuerdo de su beso aún vívido. La elegante limusina se detuvo. El suave zumbido del motor apenas se oía por encima del latido en el pecho de Momo. Sintió una punzada de tristeza al saber que la noche estaba llegando a su fin. Izuku sintió lo mismo, rascándose la nuca con torpeza mientras buscaba algo que decir. Entonces, ambos se congelaron, luego se sonrojaron furiosamente antes de estallar en suaves risas. Tú primero, ofreció Izuku, sonriendo nerviosamente. Momo dudó, cambiando el peso de un pie al otro. Tuve una velada encantadora, dijo finalmente con voz seria. Fue realmente espléndida. Sus dedos rozaron la tela de su vestido mientras se movía nerviosamente. Yo también, admitió Izuku, mirando el Omnitrix y frotando su placa frontal para distraerse. Momo se acercó un poco más, su tono se tornó más personal. Normalmente, estos eventos son muy aburridos, confesó. Siempre estoy esquivando cumplidos falsos, ignorando pretendientes o aguantando conversaciones interminables con gente a la que solo le importa el apellido Yaoyorozu. Su rubor se intensificó. Pero esta noche fue diferente. Lo disfruté muchísimo. Fue porque estaba contigo. A Izuku le dio un vuelco el corazón y la miró con los ojos abiertos de sorpresa. Sí, tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. Aunque, tener a tanta gente mirándome toda la noche fue un poco estresante. Quizás la próxima vez, podríamos hacer algo un poco más, casual. Momo parpadeó, su expresión se suavizó. Sonrió tímidamente. Sí, supongo que este tipo de eventos no son de tu estilo, dijo, aunque un ligero dejo de decepción se cernía en su voz. Izuku negó rápidamente con la cabeza, agitando las manos. No es eso. Es que, quizás la próxima vez podríamos quedar en una cafetería o algo así. Los ojos de Momo se abrieron de par en par por un instante antes de que una sonrisa radiante iluminara su rostro. Su corazón se aceleró. ¿Un café? Eso suena maravilloso, dijo, con un tono más alegre. Sí, dijo Izuku, rascándose la mejilla mientras apartaba la mirada, con la cara acalorada. Algo sencillo. Como leer o, ya sabes, relajarme con unas copas. Nada extravagante. Solo, me gustaría pasar tiempo contigo. Momo sintió que se le llenaba el corazón de alegría al oír sus palabras, y una calidez le recorrió el pecho. Su rostro se sonrojó al tiempo que unas lágrimas brillantes le asomaban a los ojos. Sonrió suavemente. Suena perfecto, susurró. La limusina se detuvo y el conductor salió para abrir la puerta. Izuku dudó un momento antes de mirarla. Bueno, supongo que ya está, dijo, ofreciéndole una sonrisa tímida mientras se dirigía al coche. Momo se mordió el labio, con el corazón acelerado. Izuku, espera. Se giró, confundido. ¿Qué es? Antes de que pudiera terminar, Momo dio un paso adelante, sus manos rozando suavemente sus hombros mientras se inclinaba. Sus labios presionaron suavemente contra los de él, su toque permaneció con una calidez silenciosa. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, con la respiración entrecortada. Se quedó paralizado por un instante. La sensación de sus labios sobre los suyos lo sacudió. Cuando Momo finalmente se apartó, su rostro estaba rojo, sus ojos brillaban con una mezcla de vergüenza y determinación. Gracias, susurró, con una voz apenas audible. Izuku parpadeó, con las mejillas encendidas, abriendo y cerrando la boca mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Momo, ella le dedicó una leve sonrisa nerviosa, moviendo las manos nerviosamente a los costados. Buenas noches, Izuku. Al subir a la limusina, aún demasiado aturdido para hablar, la miró por la ventanilla con el corazón latiéndole con fuerza. Momo estaba allí, rozándose los labios con los dedos, con una leve sonrisa en el rostro mientras lo veía marchar. Hacer clic. Desde las sombras, el lente de una cámara se retrajo con un leve zumbido.
Alguien sonrió con suficiencia, bajando la cámara mientras observaba la escena desde lejos. El heredero de Yaoyorozu y el desastre natural de Ua, compartiendo un momento así. Oh, esto es oro puro. Murmuraron con un tono de satisfacción. Su dedo golpeó el borde de la cámara, pensativo. Pero el momento lo es todo. Esta primicia. Esperaré a que el foco esté en el punto justo. Cuando capte la mayor atención y haga que todos hablen. Con una sonrisa satisfecha, se deslizaron nuevamente hacia la noche, dejando a la pareja felizmente inconsciente de las miradas que habían estado sobre ellos. Unos días después Izuku, con su uniforme de la UA, miraba fijamente el mensaje en su teléfono. Olmig lo había enviado poco después de su regreso a los dormitorios. Necesitamos hablar. Repitió las palabras en su cabeza, con la imaginación desbocada. ¿De qué querría hablar Olmig? ¿De su padre? ¿De la verdad sobre One for All? Las posibilidades eran infinitas, y si no fuera porque tenía una cita planeada con dos de las chicas más increíbles que había conocido, probablemente ya habría empezado a darle vueltas a la cabeza. Bostezando, Izuku se estiró y se frotó los ojos. Algo me dice que hoy va a ser agotador. Buenos días, Midoriya. No debemos demorarnos. Como delegado de la clase, debes llegar antes que todos. El tiempo apremia. La voz de Ida irrumpió en los pensamientos de Izuku como un rayo. El chico con gafas estaba en la puerta, vestido con un poncho, haciendo gestos urgentes. Izuku parpadeó al notar el diluvio afuera. Ah, cierto. Ya voy. Izuku agarró apresuradamente sus zapatos y paraguas y salió corriendo con Ida bajo la lluvia. Se dirigieron a la escuela en relativo silencio. El sonido de la lluvia llenaba los intervalos entre su conversación. Al llegar a la entrada, Izuku respiró hondo, armándose de valor. Ida, quería hablarte sobre... Si se trata de mi hermano, no hay necesidad, interrumpió Ida con voz tranquila pero tensa. Su habitual semblante preciso flaqueó un instante antes de esbozar una sonrisa forzada. Te aseguro que estoy bien. No hay motivo de preocupación. Izuku frunció el ceño y apretó con más fuerza el mango de su paraguas. Ida, está bien que hables de lo que estás pasando. No tienes que lidiar con esto sola. Midoriya, por favor, dijo Ida, levantando una mano para detenerlo. Su tono se mantuvo cortés pero firme, como una puerta que se cierra. Mi hermano se está recuperando y yo me estoy concentrando en mis tareas. Me disculpo si te he preocupado demasiado. Ida, espera. Izuku lo intentó de nuevo, pero Ida ya estaba subiendo las escaleras, con movimientos bruscos y deliberados. De pie en la entrada empapada por la lluvia, Izuku solo pudo observar cómo su amigo desaparecía dentro del edificio. Suspiró, con los hombros hundidos por el peso de su preocupación. Ida, ¿de quién? Gritó Chako, suave pero preocupada. Corrió hacia él, con una expresión que reflejaba la preocupación que había visto en su rostro durante la interacción con Ida. ¿Conseguiste hablar con él? Preguntó con un tono lleno de esperanza. Izuku negó con la cabeza y frunció el ceño. Intenté hablar con él ayer, admitió Chako, bajando la mirada al suelo. Pero, no estaba de humor para hablar. Izuku notó la tristeza en su expresión y sintió que se le encogía el corazón. Yo también estoy preocupado por él, dijo en voz baja. ¿Seguimos intentándolo? Preguntó Chako vacilante, jugueteando con el dobladillo de su chaqueta. Sé que no quiere ayuda ahora mismo, pero, es evidente que está sufriendo. Izuku dejó escapar un pequeño suspiro, frunciendo el ceño. Creo que debemos esperar a que venga. Si insistimos demasiado, podríamos alejarlo aún más. Ochako parecía confundida, mordiéndose el labio y frunciendo el ceño. ¿De verdad es lo correcto? O sea, quizás sea lo que él quiere, pero, si lo obligamos a abrirse, podría empeorar las cosas, explicó Izuku, aunque su voz tenía un deje de reticencia. Pero podemos mantenernos cerca. Estaremos ahí cuando esté listo para hablar. Ochako seguía insegura, pero finalmente suspiró y dejó caer los hombros. Probablemente tengas razón, dijo en voz baja. Después de un momento, volvió a mirar hacia el pasillo. Deberíamos ir a clase. Cierto, murmuró Izuku. Se ajustó la correa del bolso, listo para seguirla, cuando sintió un suave tirón en su blazer. Al darse la vuelta, vio a Momo allí de pie, con un ligero rubor en las mejillas. La cara de Izuku se puso roja al instante. Oh, Yaoyorozu. Buenas noches, quiero decir, buenos días. No noches no. Eso fue ayer. Quise decir, Izuku. Ese sí. Yo, Momo dudó, mirando a un lado antes de respirar hondo.
Sé que no hemos tenido la oportunidad de hablar de lo que pasó. ¿Te importa si me tomo un tiempo para procesarlo? No quiero que pienses que te ignoro sin motivo. Es solo que, necesito un momento para comprender cómo me siento. El rubor de Izuku se intensificó, pero asintió rápidamente. Claro. Claro. Tómate todo el tiempo que necesites. Creo que yo también necesito procesarlo todo. Momo le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Gracias. Izuku intentó retroceder, pero calculó mal el equilibrio y chocó con otro estudiante. Murmuró una disculpa antes de correr hacia el aula, con la cara ardiendo. Me reconocieron de camino. Anunció Zero con orgullo, señalándose con una amplia sonrisa. ¿En serio? ¡Qué varonil! Kirishima se levantó de un salto, irradiando su entusiasmo. También vinieron algunas personas a hablar conmigo. Amigo, a mí me pasa lo mismo. Intervino Kaminari, con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. El aula bullía de animadas charlas mientras los estudiantes compartían sus historias de nueva fama. El festival deportivo había elevado su estatus, y disfrutaban de la atención de los aficionados que los habían reconocido durante su breve descanso. En su escritorio, Izuku estaba sentado en silencio, hojeando su cuaderno. Anotaba sus observaciones, aparentemente absorto en su trabajo, aunque el leve rubor en sus mejillas sugería que tenía otras cosas en la cabeza. La puerta se abrió y Katsuki Bakugou entró. Su cuerpo se había recuperado casi por completo gracias a la chica de la recuperación y la enfermera Wite, pero sus movimientos aún conservaban la rigidez de quien ha pasado por una lucha agotadora. Sus ojos carmesí recorrieron la habitación antes de posarse en Izuku. Pero antes de que Bakugou pudiera hacer o decir nada, la voz de Mina interrumpió el ruido. «¡Ah, Midori!», gritó, corriendo hacia su escritorio con su habitual energía contagiosa. Sin dudarlo, se sentó en el borde, inclinándose hacia él con una sonrisa de entusiasmo. «Ganaste el primer lugar en el festival deportivo. ¿Cuántas personas te pararon a hablar de ello?». Izuku parpadeó, con la mano congelada a media nota. Tartamudeó, recordando su salida con Momo. Sí, a mí y a Yao, quiero decir, a Momo, nos reconocieron en el autobús. Mucha gente nos felicitó, fue un poco estresante, la verdad. Había tanta gente a la vez. Vamos, Midori ya. Bromeó Mina, dándole un codazo juguetón en el brazo. Tienes que acostumbrarte a esa presión. Ya eres prácticamente una celebridad. Izuku rió nerviosamente, rascándose la nuca. Supongo, al otro lado de la habitación, los ojos de Bakugou se entrecerraron en una mirada furiosa al ver a Izuku y Mina charlando animadamente. Apretó los puños, y el leve dolor muscular se vio ahogado por la oleada de frustración que bullía en su interior. Maldito nerd, todo lo que Bakugou había construido en torno a su mundo, sus ideales, sus metas, su orgullo, se hizo añicos en el festival deportivo. Y no fue solo la derrota. Fue la comprensión de que Izuku, el chico al que siempre había menospreciado, lo había superado. Quería ver algo en el rostro de Izuku, miedo, culpa, incluso satisfacción, pero en cambio, el maldito nerd estaba sonriendo y riendo, completamente despreocupado. TCH, murmuró en voz baja, con los labios curvados en una mueca de desprecio. Se dirigió a su escritorio, que estaba molestamente cerca del de Izuku. Al sentarse, golpeó su mochila contra el escritorio con más fuerza de la necesaria, lo que provocó miradas de asombro de los estudiantes cercanos. Pero Izuku no reaccionó. Ni siquiera se inmutó. Los dientes de Bakugou crujieron con irritación. Disfrútalo mientras puedas, Deku. Esto no ha terminado. Aunque fue agradable que la gente se fijara en mí al caminar por la calle, admitió Toru sonrojada, con una mezcla de emoción y vergüenza en su voz. Nunca me habían visto tanto. Fue un poco vergonzoso. Es tan raro que la gente me haya reconocido de la tele, intervino Mina, reclinándose en su silla. Todos querían hablar conmigo o incluirme en sus TikToks. Aunque, sinceramente, ojalá no fuera porque me apuñalaron. Momo suspiró, con un tono exasperado pero sereno. Entiendo cómo te sientes. Unos cuantos individuos desagradables me hicieron preguntas bastante inapropiadas sobre el incidente con Midoriya. La cara de Izuku se puso roja como un tomate al oírlo, y se le trabó la lengua. Ese sí, me preguntaron sobre, cómo se veían, apartó la mirada del pecho de Momo, y su vergüenza no hizo más que aumentar al comprender lo que había insinuado. No te preocupes, dijo Kirishima, sonriendo para intentar animar el ambiente. Seguro que lo olvidarán, tarde o temprano. Solo un día, y ahora somos celebridades totales. Dijo Kaminari con entusiasmo, abriendo los brazos.
«Guau, es increíble», añadió Mineta, asintiendo en señal de acuerdo, aunque su tono tenía un matiz sugerente. Kyoka se cruzó de brazos y se recostó ligeramente, con expresión escéptica. «Es un poco inquietante, la verdad. La fama tiene sus desventajas, aunque fue agradable que la gente se fijara en mí. Es una sensación extraña», dijo Tokoyami con tono serio mientras cruzaba las manos. «Tener tantas sombras proyectadas sobre ti a la vez. Es una nueva forma de presión que todos debemos soportar». «Yo tampoco esperaba tanta atención», añadió Sato pensativo. «Pero supongo que es señal de que hicimos algo bien». La voz de Toru interrumpió las reflexiones del grupo. «Aunque estoy un poco nervioso por las corrientes de aire. No hice mucho durante el festival, así que dudo que me ofrezcan algo». «Oye, no te preocupes», dijo Kaminari, intentando tranquilizarla con una sonrisa amable. «Al menos no tendrás que ser la cara de un anuncio cursi». Murmuró esto último en voz baja. «Yo, por mi parte, estoy emocionada por ver qué pasantías nos ofrecen», dijo Momo con una sonrisa educada. «¿Sí? Será genial ver cómo los verdaderos profesionales se manejan en sus lugares de trabajo», añadió Izuku, con un entusiasmo contagioso. «Este es nuestro primer gran paso para convertirnos en verdaderos héroes. Estoy tan emocionada», vitoreó Toru, aplaudiendo. «Con suerte, no terminaremos haciendo tareas sin sentido», murmuró Kyoka secamente, con un tono teñido de cinismo. «Anda ya, no seas tan deprimente», bromeó Mina, quitándole importancia con un gesto de la mano. Antes de que la conversación pudiera continuar, el familiar sonido de pasos resonó por el pasillo. Mina se bajó rápidamente del escritorio de Izuku, subiéndose un poco la falda, dejándole ver sin querer sus bragas amarillo claro antes de que la tela volviera a su sitio. Izuku se congeló, su rostro se calentó como un horno y enterró su cabeza entre sus manos, tratando desesperadamente de mantener la compostura. La puerta se abrió y Aizawa entró, con su habitual expresión cansada fija en su lugar. «Buenos días», saludó con su voz monótona. «Buen día». La clase respondió al unísono y la sala quedó en silencio al instante cuando el profesor titular tomó su lugar al frente. Aizawa inspeccionó el aula, su mirada penetrante recorrió a los estudiantes que ahora estaban sentados y esperando. «Hoy cambiamos de aires. Síganme». «No necesitan traer nada», dijo secamente. Los estudiantes intercambiaron miradas curiosas, pero finalmente se encogieron de hombros y formaron fila detrás de su profesor. La procesión avanzó por los pasillos, dando varias vueltas y descendiendo un nivel antes de llegar a una sala espaciosa y desconocida. La sala era amplia, con tapetes cuidadosamente dispuestos por todo el suelo. A la derecha de un podio central había una pizarra blanca, mientras que las paredes estaban adornadas con elegantes decoraciones y pinturas. El ambiente era sereno pero profesional. Sin embargo, lo que inmediatamente llamó la atención de los estudiantes fue la presencia de la clase B, junto con Bladkin de pie al frente. «Me pregunto de qué se trata todo esto», le susurró Kaminari a Kirishima. «Supongo que estamos a punto de descubrirlo», respondió Kirishima, frotándose la nuca. «Tranquilos», gritó Bladkin mientras él y Aizawa se dirigían al podio. Los murmullos se calmaron rápidamente. «Hoy tenemos una clase especial de informática para héroes», comenzó Bladkin. «Las clases A y B participarán juntas en esta sesión. Algunos de ustedes ya sabrán», añadió Aizawa con tono tranquilo pero firme, «que la cantidad de ofertas que recibieron es muy inusual. Los estudiantes de primer año casi nunca ven cifras como estas. Sin embargo, tu año ha recibido ofertas comparables a las de los estudiantes de tercer año», continuó Bladkin. «Dicho esto, al igual que con los de tercer año, existe una brecha significativa entre los mejores finalistas y el resto de la clase». Dicho esto, Aizawa retiró la pizarra para revelar una lista de los totales de las ofertas. Las cifras eran asombrosas. Estudiantes de primer año, número de ofertas. Midoriya. 10.560 Todoroki. 4,123 Yaoyorozu. 1013 Kendo. 1013 Pony. 598 Ida. 301 Hir. 299 Asido. 298 Monoma. 297 Shiozaki. 286 Kaminari. 272 Uraraka. 250 Tokoyami. 237 Kamakiri. 109 Tsuburaba. 72 Kirishima. 69 Gilhiti, murmuró Mineta en voz baja, riéndose mientras le daba un codazo a Kaminari. Tetsu. 69 Kaminari sonrió con picardía. Gilhiti, repitió, levantando la mano para chocar los 5.
Su momento se vio interrumpido cuando las enredaderas de Shiozaki se desplegaron, golpeándolos a ambos en la nuca. Muestra algo de decoro, dijo. Bakugou. 26-0. 15. La sala estalló en el momento en que se reveló la puntuación de Izuku. 10.000. Las voces combinadas de las clases 1 A y 1 B resonaron en las paredes. Los ojos de Aizawa se enrojecieron mientras su mirada recorrió la sala. El alboroto se apagó de inmediato, dejando a ambas clases tragando saliva nerviosamente. Es aterrador, pensó colectivamente la clase B, mientras gotas de sudor se formaban en sus frentes. En otros años, las ofertas se han repartido de forma más equitativa, comenzó Aizawa con tono brusco y directo. Pero este año, la mayor parte de la atención se ha centrado en, señaló la lista antes de fijar la mirada en Izuku. Uno de ustedes. Todas las miradas se posaron en Izuku, que permanecía inmóvil, boquiabierto, mirando el tablero. Le temblaban ligeramente las manos. Esas, son tantas ofertas. Murmuró con expresión de asombro. Una pequeña sonrisa de orgullo se dibujó en sus labios antes de que Momo se volviera hacia él con un amable asentimiento. Muy bien hecho, Midoriya. Tu actuación fue realmente notable, dijo. ¿Sí? De verdad impresionaste a los profesionales durante el festival deportivo. Intervino Itsuka con un tono lleno de admiración. Bien hecho, Dekiru. Añadió Ochako con entusiasmo, y su radiante sonrisa enrojeció aún más el rostro de Izuku. Gracias. Balbuceó Izuku, rascándose la nuca con una sonrisa incómoda. Un ligero rubor cubrió sus mejillas. Aunque, me sorprende que me hayan dado tantos, sobre todo después de, todo lo que pasó, fue entonces cuando Mineta se aferró a su hombro, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. ¿Cómo demonios conseguiste 10.000 ofertas? ¿Acaso los profesionales olvidaron de repente que te rompiste los dedos, volaste 3 malditos estadios y le diste una paliza a Bakugo? El rostro de Izuku se sonrojó cuando abrió la boca para responder, pero la voz tranquila y monótona de Yui cortó la tensión. Con todo lo que ha hecho, nada de eso importa, declaró Yui con franqueza. Rompió el récord de All Might, nos salvó a todos en el USG, luchó y derrotó a una criatura diseñada para matar a All Might, y quedó primero en los 3 eventos del festival deportivo. 1 o 2 incidentes con alguien, abrasivo, su mirada se dirigió brevemente a Bakugo, no van a eclipsar ese gran potencial. Es un hallazgo único para los profesionales. Izuku parpadeó, y su resumen tan práctico lo hizo rascarse la barbilla. Cuando lo dices así, antes de que pudiera terminar, la voz fuerte e indignada de Monoma resonó por la habitación. No puedo creerlo. Es tan injusto. Gruñó, agarrándose el pelo mientras su mente se descontrolaba. La clase 1 A tiene 10.000 ofertas más que la clase 1 B. Su expresión cambió rápidamente a una sonrisa burlona al ver el rango de Bakugo. Pero al menos Pony lo venció, murmuró para sí mismo. Ay, no es justo. Gruñó Kaminari, dejándose caer de nuevo en la silla con exagerada frustración. Aoyama, por otro lado, se cruzó de brazos, visiblemente furioso a pesar de su habitual sonrisa teatral. ¿Y yo qué? Buzó. ¿Dónde están mis 10.000 ofertas? Kyoka parpadeó ante la pantalla que mostraba sus ofertas, arqueando las cejas con sorpresa. ¿Tengo ofertas? Pensó en voz baja, con incredulidad. Bien hecho, Kendo. Vitoreó Tetsu desde la clase 1 B, agitando el puño con entusiasmo mientras el resto de su clase estallaba en aplausos y vítores. Te lo mereces totalmente, Kendo. Añadió Pony con entusiasmo mientras aplaudía. ¿Más de 1.000 ofertas? ¡Qué locura! Exclamó Kamakiri, cruzándose de brazos pero sonriendo. Estoy un poco celoso, no voy a mentir. No solo tú, dijo Yosetsu con una risita. Nos está haciendo quedar mal a todos. Itsuka parpadeó sorprendida antes de sonreír. De vuelta en la clase 1 A, Momo dejó escapar un pequeño suspiro de alivio al mirar la pizarra que mostraba sus resultados. Parece que mi rendimiento en la primera ronda compensó mi derrota en la segunda, dijo con tono sereno pero agradecido. Aunque sigo bastante satisfecha con las ofertas que he recibido. Eres increíble, Todoroki, añadió Momo, volviéndose hacia su compañero con una sonrisa. Estás justo detrás de Midoriya en el ranking. Todoroki se encogió de hombros, con voz tranquila pero con un matiz de humildad. La mayoría probablemente sean por mi padre. Midoriya es quien merece los elogios. Se ganó esas ofertas por méritos propios. Izuku se sonrojó ante el inesperado cumplido y agitó las manos con nerviosismo. Todoroki, eso no es cierto. Estuviste increíble durante el festival.
No me sorprende lo de Midoriya, pero, Kirishima se quedó en silencio, su mirada se posó en otro nombre más abajo en la lista. Frunció el ceño con incredulidad. Vaya, Bakugou apenas recibió ofertas. ¿Qué demonios? Dijo Zero, inclinándose para contar. Casi le gano, amigo. Ni siquiera llegué a los 100, dijo Kamakiri con un tono de incredulidad. Todas las miradas se posaron en Bakugou. Sus pupilas se encogieron al fijarse en el número junto a su nombre. Le temblaban las manos y su rostro se contorsionó en una máscara de ira. ¿Qué demonios? Gritó, golpeando su escritorio tan fuerte que la habitación pareció sacudirse. Aizawa, que estaba al frente con los brazos cruzados, permaneció firme bajo la mirada furiosa de Bakugou. ¿Cómo coño conseguí tan pocas ofertas? Gritó Bakugou, señalando furioso la pantalla. Explícame, maldición. Estaba entre los 3 mejores. Debería ser el más grande. Bueno, murmuró Kaminari con torpeza, mirando a Zero. Fue un poco brutal, pero Midoriya luchó igual de duro y recibió muchas más ofertas. Sí, añadió Kamakiri, frunciendo el ceño. Pero Midoriya solo perdió la calma una vez. Y fue, la comprensión se apoderó de la sala y siguió un silencio incómodo. Zero lo rompió. Cuando luchó contra Bakugou, Kirishima se frotó la nuca con expresión de disculpa. Si los profesionales creen que no pueden estar en la misma agencia, probablemente solo elegirían a uno. Y. Dudó, mirando nervioso a Bakugou. Bueno, elegirían a Midoriya. Sí, no es ningún secreto que ustedes dos tienen un gran resentimiento, dijo Kyoka con tono cortante mientras se cruzaba de brazos y se reclinaba en la silla. Miró de reojo a Bakugou, arqueando una ceja. Los profesionales probablemente pensaron que lidiar contigo sería más problemático de lo que valía. No puedo culparlos, la verdad. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras inclinaba la cabeza y su tono se volvía un poco más presumido. O sea, ¿quién querría enfrentarse a una demanda ambulante y escandalosa a punto de ocurrir? Señaló a Bakugou con un gesto perezoso de la mano, claramente disfrutando de la oportunidad de burlarse de él. Bakugou la fulminó con la mirada, con las manos temblorosas apretadas en puños. La sonrisa de Kyoka se ensanchó. Oye, no te pongas nervioso, Blasty. Guarda las explosiones para los profesionales que no te querían. Bakugou apretó los puños, con las venas abultándose en sus brazos. Rechinó los dientes de forma audible. Eso podría ser parte de ello, interrumpió Aizawa con voz tranquila pero cortante, pero no lo es todo. Los profesionales no solo juzgan basándose en el festival deportivo. Las agencias recibieron evaluaciones detalladas sobre tus peculiaridades, rendimiento y comportamiento. La clase intercambió miradas inquietas y murmuró entre ellos al darse cuenta. Oh, dijo Kaminari en voz baja. La mirada de Aizawa se endureció al posarse en Bakugou. Eso incluye lo que sucede en clase, lo bien que trabajas con los demás y cualquier marca en tu expediente. Por ejemplo, hizo una pausa deliberada, dejando que el peso de sus palabras se asentara. El incidente del juicio de batalla. La furia ardiente de Bakugou pareció congelarse, reemplazada por una comprensión creciente. Sus manos temblaban mientras miraba fijamente su escritorio. Las venas de su frente latían, pero no dijo nada, con la mandíbula apretada. Izuku se removió en su asiento, mirando brevemente a Bakugou antes de apartar la vista. Una sensación de alivio lo invadió. Al menos no tendría que preocuparse por hacer prácticas junto a Bakugou. ¡Qué alivio! Bakugou finalmente habló, con la voz baja pero cargada de veneno. Si esos profesionales prefieren a Deku, pues al demonio con ellos. Solo son débiles. ¿Gaomomo y Kendo le ganaron a Pony? Preguntó Kyoka, arqueando una ceja sorprendida mientras se apoyaba en su escritorio. Sí, Pony obtuvo el 3er lugar, confirmó Kamakiri con una sonrisa. Quiero decir, la estrategia de Yaoyorozu básicamente le dio al equipo de Midoriya la victoria en el segundo evento, señaló Shoji. En efecto, dijo Tokoyami, asintiendo. Su combate con Midoriya fue un espectáculo digno de ver, y su victoria sobre Bakugou durante la batalla de caballería sin duda llamó la atención de los profesionales. Momo se sonrojó profundamente, agitando las manos. No hice nada extraordinario. Fue un trabajo en equipo. Y 4 brazos es como la forma favorita de todos, intervino Tetsu con voz potente. Esa pelea fue genial. Itsuka agachó la cabeza ligeramente y sus mejillas se tiñeron de rosa. Además, por cómo trabajó su equipo durante el segundo evento, añadió Sato pensativo, los profesionales no les quitaban el ojo de encima. No me extraña que recibieran tantas ofertas. Wow, nos ofrecieron algo.
exclamó Ochako de repente, agarrando a Ida por los hombros y sacudiéndolo con entusiasmo. ¿Sí? ¿Sí? Dijo Ida, aunque las gafas se le resbalaron por la nariz por el empujón. Tantas ofertas, murmuró Izuku, mirando el tablero. Abrió los ojos de par en par mientras su mente se aceleraba, y antes de que nadie pudiera detenerlo, empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando descontroladamente. Bueno, tengo ofertas, y probablemente hay más de 40 agencias. Necesito clasificarlas por especialidades, combate, rescate, logística, y luego investigar su trabajo desde sus debuts hasta sus contribuciones más recientes. Después de eso, Kirishima parpadeó, intercambiando una mirada confundida con Mina. ¿Siempre hace esto? Preguntó Black King, mirando a Aizawa. El ojo de Aizawa tembló antes de tomar perezosamente una goma de borrar y lanzársela a la cabeza de Izuku. Izuku la atrapó por reflejo en medio de su divagación. Izuku se rascó la nuca tímidamente. Uf. Lo siento. Buenos reflejos, dijo Aizawa con una sonrisa burlona. No interrumpas mi clase. Guarda tus murmullos para luego. Para aquellos de ustedes que no recibieron ofertas, comenzó Black King, dirigiéndose a ambas clases, o si sus ofertas no se ajustan a sus necesidades de capacitación, la UA se ha asociado con 40 agencias destacadas para brindarles oportunidades de pasantías. Y para eso, añadió Aizawa, necesitarás nombres en clave. La sala estalló en vítores, tanto la clase 1A como la 1B gritaron al unísono. Vamos a hacer algo emocionante. Tiene sentido. Durante el trabajo de héroe, se refieren entre sí por sus nombres en clave. No sería una verdadera experiencia laboral si no participáramos también, dijo Shishida con entusiasmo, ajustándose las gafas. Cierto, añadió Yanagi asintiendo. Es importante crear una imagen sólida y profesional desde el principio. Sí, pero ¿y si alguien elige algo vergonzoso? ¿Cómo, Lord Explosion Murder? Bromeó Kamakiri, lanzándole una mirada pícara a Bakugo. Cuidado con lo que dices, chico insecto, o te enviaré a volar, espetó Bakugo, intensificando su mirada habitual. Muy bien, cálmense. Ahora. El tono cortante de Aizawa calmó al instante a ambas clases, aunque la agitación persistente en la sala era palpable. Soy terrible con los nombres de héroes, admitió Aizawa, frotándose las sienes. Me costaba mucho escribir los míos antes de que Present Meat finalmente me diera el mío. Bostezó y se recostó. Así que, mientras trabajas en esto, yo me echaré la siesta que tanto necesito. Tómatelo en serio, dijo Aizawa mientras la puerta se abría ruidosamente. O te lo pagarás fatal. Midnight entró contoneándose en la clase, contoneándose sensualmente con cada paso. Su leotardo ajustado se ceñía a sus curvas, dejando poco a la imaginación. Mineta y Kaminari estaban prácticamente babeando, con sus ojos fijos en sus atributos. La voz sensual de medianoche exigía atención. Tu nombre en clave es para siempre, así que elige con cuidado, o te quedarás con algo. Hizo una pausa, lamiéndose los labios con la lengua, dejándolos brillantes. Totalmente indecente. Los rostros de los chicos se pusieron rojos como platos, con los ojos abiertos, con una mezcla de emoción y nerviosismo. La sonrisa cómplice de Medianoche indicaba que era muy consciente del efecto que tenía en ellos. Medianoche suspiró y dio un paso al frente. Como Aizawa ha demostrado con tanta elocuencia, debes tener cuidado al elegir un nombre de héroe. Sobre todo para esta clase. La atención de los medios ya está puesta en ti, y el nombre que elijas ahora podría acompañarte toda tu carrera. Exactamente, intervino Black King. Al elegir tu nombre de héroe, piensa en la imagen que quieres proyectar. Muchos estudiantes de tercer año se arrepienten de sus decisiones porque no se lo tomaron en serio. No cometas el mismo error. Y no lo compliques demasiado, añadió Aizawa, entrecerrando los ojos. La clave está en que sea simple y fácil de recordar. ¿Entendido? Sí, sensei. Dijeron al unísono ambas clases. Bien. Tomen estas pizarras y comiencen a generar ideas, indicó Medianoche, entregándolas. Anoten algunas ideas, pruébenlas y pidan retroalimentación a sus compañeros. Ahora, a trabajar. Izuku agarró su pizarra y se sentó, con la confianza brillando en sus ojos. Esto debería ser fácil, murmuró para sí mismo. Ya les puse nombre a todos mis extraterrestres, así que, se quedó paralizado, mordiendo la tapa del rotulador mientras miraba la pizarra en blanco. Momo y Yui se sentaron a su lado, seguidas de cerca por Ochako, Itsuka y Kyoka. En cuanto Momo se acomodó, Izuku se puso rígido, su rostro se tornó rojo escarlata y apartó la mirada rápidamente. ¿Eh?
Ochako parpadeó, inclinando la cabeza ante su repentina reacción. Kyoka arqueó una ceja, inmediatamente sospechosa. ¿Qué te pasa?, preguntó sin rodeos. El grupo se volvió hacia Momo, que ahora se movía nerviosamente, sus mejillas estaban de un profundo tono rojo. ¿Están bien?, preguntó Kyoka de nuevo. Su agudo oído captó el rápido latido de sus corazones. Ese sí. Es que, hace calor aquí. Estoy muy lleno, balbuceó Izuku, tirando de su cuello como si lo estuviera estrangulando. Yui extendió la mano con calma y le acarició la cabeza, con expresión indescifrable. Izuku. Izuku suspiró, dejándose caer hacia adelante. Lo sé, lo sé. Soy un mentiroso terrible. Momo apartó la mirada, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja mientras intentaba concentrarse en su tabla. Los demás intercambiaron miradas curiosas, pero decidieron no insistir. Ustedes dos son tan raros, murmuró Kyoka, sonriendo mientras se reclinaba en su silla. Pasaron unos minutos, y tanto Izuku como Momo finalmente se recompusieron. Izuku garabateó algo en su pizarra, mirando a los demás para ver en qué estaban trabajando. «Izuku, ¿estás bien, Dekiru?», preguntó Ochako con un tono de curiosidad en la voz mientras se acercaba a Izuku. «Sí», respondió Izuku con un leve asentimiento. «Tengo un nombre en mente, pero no estoy seguro de que represente todo lo que puedo hacer». Frunció el ceño ligeramente, con el peso de la decisión claramente impreso en su rostro. «No me sorprende. Probablemente ya les pusiste nombre a todas tus formas, ¿verdad?», preguntó Kyoka con una sonrisa burlona, reclinándose tranquilamente en su silla. «Bueno, sí», admitió Izuku, rascándose la nuca con timidez. «Es divertido inventarles nombres de superhéroe. Cada uno tiene una habilidad específica, así que nombrarlos es más fácil. Pero mi nombre, es más difícil. Tiene que abarcar todo lo que represento, no solo un aspecto». «Tiene sentido», dijo Ochako pensativa. «Tu nombre tiene que sonar como, tú, ¿verdad?». «Exacto», dijo Izuku, con un entusiasmo evidente. «¿Y ustedes? ¿Ya decidieron sus nombres?». Echó un vistazo al grupo, con la curiosidad iluminando sus ojos. Kendo sonrió con confianza, apretando el puño. «Me quedo con el héroe de batalla. Puño de batalla». Izuku parpadeó un momento antes de ladear la cabeza. «¿En serio? Eso es bastante simplista». Antes de que Kendo pudiera responder, Kyoka intervino con sarcasmo. «Tos, 4 brazos, tos». Los ojos de Izuku se abrieron de par en par y rápidamente levantó las manos en un gesto de rendición. «Me retractó de mi declaración anterior», dijo con la voz cargada de pánico. El grupo estalló en risas. El momento desenfadado rompió la tensión en el aire. «Bueno, bromas aparte», dijo Momo con voz tranquila pero con un toque de diversión. Se giró hacia Yui, que golpeaba la pizarra en silencio. «¿Y tú, Kodai? ¿Has pensado en algo?». Yui ladeó la cabeza ligeramente, con expresión indescifrable. «Tengo uno, pero aún no estoy segura». A medida que la conversación se intensificaba, el parloteo se resonaba en toda la sala mientras todos lanzaban ideas y compartían sus pensamientos sobre los nombres de los héroes. «No estoy segura de qué debería llevarme», admitió Kyoka, mientras sus dedos jugaban ociosamente con los conectores de sus auriculares. «¿Oh no? ¿Qué hay de Siren?», preguntó Yui con un tono tranquilo pero directo. Kyoka se animó al oír eso, parpadeando sorprendida. «¿Sirena? Eso, no está mal». Yanagi asintió, con voz tranquila. «Tienes una voz genial, y con ese nuevo movimiento sónico en el que has estado trabajando, queda perfecto». Kyoka parecía pensativa, con los labios curvados en una pequeña sonrisa. «No está nada mal, me gusta bastante». Hizo una pausa, tocándose la barbilla. «Pero espera, ¿no existe ya una heroína llamada Siren?». Izuku asintió. «De hecho, hay una villana con ese nombre. Es muy importante en el extranjero». Kyoka se desplomó, dejando escapar un suspiro de frustración. «Uf. No estoy segura de querer que me relacionen con un villano». Yanagi desvió la mirada hacia Izuku. «¿Y tú, Midoriya? ¿En qué nombre estás pensando?». «Tengo una en mente», dijo Izuku en voz baja mientras miraba la libreta sobre su escritorio. «Aunque aún no estoy listo para compartirla». «¿Y tú?». Los pálidos dedos de Yanagi tamborileaban rítmicamente en su cuaderno. «Quiero que mi nombre dé algo de miedo». «¿Eso te parece bien?», dijo Kyoka con una sonrisa, ganándose un pequeño asentimiento de Yanagi. «Si aún no tienes uno», continuó Yanagi con voz suave pero deliberada, «tengo una sugerencia». Izuku ladeó la cabeza con curiosidad. «¿Ah? ¿Qué pasa?».
Los labios de Yanagi se curvaron en una leve sonrisa. ¿Qué tal en Shin no Kami? Izuku parpadeó y abrió un poco los ojos. ¿Cómo, el dios de la transformación? Yanagi asintió una vez, con la mirada firme. Encaja, ¿verdad? Considerando la cantidad de formas que tienes y cómo personificas la adaptabilidad. El rostro de Izuku se tornó pensativo, y un ligero rubor cubrió sus mejillas ante el cumplido. Eso es, guau. De verdad que es un nombre genial. Es apropiado para alguien como tú, agregó Yanagi, con un tono tranquilo pero serio. Izuku sonrió, rascándose la nuca. Gracias, Yanagi. Sin duda lo pensaré. Pero, creo que ya sé cuál tengo en mente. A medida que avanzaba la discusión, el grupo continuó lanzando ideas, y cada sugerencia los acercaba a nombres que realmente representaban quiénes eran y los héroes en los que querían convertirse. Muy bien, niños, pueden comenzar a presentar sus nombres si están listos, anunció Midnight con una sonrisa, claramente emocionada por ver lo que los estudiantes habían ideado. Kirishima se inclinó hacia adelante, mirando nervioso a sus compañeros. Un momento. Estaban presentando esto. Pensó, sin saber ni por dónde empezar. Ay, tío, ¿quién se atreve a subir primero? Pensó Zero, mirando a su alrededor para ver quién se lanzaría. Y con Monoma cerca, ¿sabes que va a destrozar nuestros nombres? Reflexionó Sato en voz baja, preparándose para lo inevitable. Ya sabes que él también se va a poner muy orgulloso, gimió Mina, cruzándose de brazos. Aoyama, sin embargo, se levantó con seguridad, y su actitud radiante atrajo la atención de todos. No teman, queridos compañeros. Permítanme ir primero. La sala quedó en silencio mientras Aoyama se dirigía al podio, sosteniendo dramáticamente su tablero contra el pecho. Con un gesto florido, comenzó. El héroe resplandeciente. Giró el tablero con un giro teatral. No puedo dejar de brillar. El silencio que siguió estuvo lleno de miradas vacías y expresiones inexpresivas de ambas clases. Es una frase, no un nombre. Pensaron todos al unísono. Medianoche arqueó una ceja, intentando controlarse. Sería mejor así, dijo mientras escribía en la pizarra. Quítala yo y acorta el no puedo a no puedo. Espléndido, mademoiselle, dijo Aoyama radiante, mirando con orgullo el nombre modificado. Regresó a su asiento, radiante de satisfacción, mientras el resto de la clase intercambiaba miradas de desconcierto. Lo aprobó. Murmuró la clase 1, con incredulidad. En ese momento, una burla resonó desde el fondo del aula, y Monoma se levantó, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Bueno, claro, la clase 1, ¿a se les ocurriría algo tan poco inspirado? Dijo Monoma arrastrando las palabras mientras caminaba hacia el podio, con una expresión entre petulancia y falsa lástima. Su falta de creatividad es una auténtica tragedia comparada con la brillantez de la clase 1, B. Oye, somos creativos. Gritó Kaminari, incapaz de contener su frustración por más tiempo, pero Monoma no le hizo caso. Este sí que es un nombre de héroe. Declaró Monoma con una sonrisa, volteando finalmente su tablero para revelar el nombre. El héroe imitador. El ladrón fantasma. Maldita sea. Ese nombre es genial. Pensaron todos al unísono, aunque nadie se atrevió a admitirlo en voz alta. Sin embargo, la clase B no pudo ocultar su entusiasmo. Bien hecho, Monoma. Exclamó Awase, intentando disimular su sonrisa tras la mano, pero visiblemente impresionado. ¡Qué nombre tan genial, amigo! Gritó Setsuna con una amplia sonrisa, mostrando los dientes, y con los ojos brillantes. Es Monoma, pero, hay que reconocerle el mérito a quien lo merece. Monoma se deleitó con los elogios, manteniéndose de pie con una sonrisa satisfecha estampada en su rostro mientras sus compañeros de clase aplaudían. Así se hace. Nadie puede superar eso. Gritó Tetsu, asintiendo mientras le daba una palmada en la espalda a Monoma. Ni siquiera Kendo pudo reprimir una leve sonrisa, aunque se esforzó por disimularla. Bien hecho, Monoma. Debo admitir que estuvo bien. Medianoche dio la aprobación oficial y Monoma regresó a su asiento, todavía disfrutando de la gloria. La clase A, por otro lado, apretó los dientes. Algunos se cruzaron de brazos, frustrados, mientras que otros simplemente lo fulminaron con la mirada. Monoma se giró hacia ellos con una sonrisa exagerada, disfrutando claramente de cada segundo de su incomodidad. Oh, ¿qué pasa, clase 1, A? ¿No se les ocurre algo ni la mitad de genial? Se burló. Chicos, no podemos dejar que la clase B, y en especial Monoma, nos deje en ridículo. Gritó Mina, levantándose de su asiento con los puños apretados y la mirada encendida. ¿Sí?
La clase respondió con entusiasmo, aunque sus quejas estaban impregnadas de un sentido de urgencia competitiva. Kendo, intentando disimular la situación, levantó la mano. «Sabes, esto no tiene por qué ser una competición», dijo con una sonrisa divertida, pero su voz quedó ahogada por la creciente energía de la clase A. «¿No me escuchas, Kendo? No podemos dejar que Monoma se ría el último», gritó Kaminari. «Okie, déjame ir ahora», dijo Mina, subiendo al podio casi a saltos con entusiasmo. Giró su tabla con un gesto dramático. «Mi nombre en clave. Reina alienígena». La sala se quedó en silencio por un momento antes de que Medianoche levantara las manos alarmada. «Espera. Un momento. ¿Te refieres a ese horrible monstruo con sangre ácida de esas viejas películas de ciencia ficción?» «De ninguna manera. Eso no está pasando». La sonrisa segura de Mina se desvaneció al desplomarse, decepcionada. «Ay, Dios, Midori y yo íbamos a ser el rey y la reina alienígena», murmuró en voz baja, tan bajo que nadie la oyó. «Ja ja ja ja», exclamó Monoma desde la clase 1B, señalando a Mina. «¿Diste ese gran discurso y este es el nombre que se te ocurrió? Es tan malo como el primero». Un rápido golpe en el cuello lo silenció en medio de la burla, su cuerpo golpeó el suelo como un saco de papas. «No», dijo Itsuka rotundamente, extendiendo la mano y mirándolo fijamente. «No le hagas caso. Continúa, por favor». Mina le hizo un pequeño gesto de aprobación con el pulgar antes de regresar enfurruñado a su asiento. Mientras caminaba, Izuku se animó de repente, con una idea formándose en su mente. Mina?» preguntó Izuku, vacilante. Ella se detuvo a medio camino y se volvió hacia él, curiosa. «¿Qué tal, la heroína de PH? ¿Amina Acid?», sugirió, con tono inseguro pero esperanzado. Mina se quedó paralizada, mirándolo con los ojos muy abiertos. La sala quedó en silencio mientras todos los miraban. Izuku, al darse cuenta del silencio que se había instalado, empezó a entrar en pánico. Quiero decir», balbuceó, agitando las manos con nerviosismo. «Es solo un juego de palabras. Ya sabes, como los niveles de pH en ácido, y aminoácidos, Y. Y coincide con tu nombre, Mina, Y. Oh no, es una tontería, olvida que dije algo». Antes de que pudiera terminar, el rostro de Mina se iluminó con una sonrisa radiante. «Midori. Me encanta», exclamó, corriendo hacia él. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, Mina lo abrazó con fuerza, dejándolo rígido mientras su rostro era aplastado bruscamente contra su pecho. «Mina. Espera». Como Izuku estaba sentado, su rostro se apretaba entre los amplios pechos de Mina, lo que hacía que Mineta lo mirara con incomodidad. El pecho de Mina presionaba el rostro de Izuku, envolviéndolo con su calor y aroma. La clase estalló en una mezcla de vítores y risas, con Kaminari y Zero ululando fuertemente en el fondo. «¿Por qué tiene toda la suerte?», se lamentó Mineta dramáticamente desde su asiento, ganándose la mirada de Itsuka. «¿Podemos no tener una muestra pública de cariño durante la clase?», refunfuñó Aizawa desde su saco de dormir, con un tono monótono pero visiblemente molesto. Les lanzó una mirada cómplice, recordando la vez que casi los pilló durante una clase de baile nocturna. «No seas mojigata», bromeó Medianoche, mirando a la maestra. «Deja que los niños se diviertan. Aunque yo personalmente apoyo a Yaoyorozu», añadió con un guiño, con la voz llena de diversión. El resto de la clase intercambió miradas confusas, sin saber por qué Midnight había mencionado a Momo, pero rápidamente lo ignoraron, pensando que era solo uno de sus extraños comentarios. Volvió al podio prácticamente saltando, con una sonrisa más amplia que nunca. Levantando su tablero, exclamó: «La heroína del PH. Amina Acid». Medianoche asintió con aprobación, visiblemente impresionada. Un ingenioso juego de palabras, encaja con tu don, y es único. Aprobado. Mina regresó a su asiento radiante mientras la clase 1A la vitoreaba. «Bien hecho, ha sido», gritó Kirishima. «Súper creativo», añadió Ochako con una sonrisa. Izuku se frotó la nuca tímidamente, aún intentando recuperarse del abrazo. «Me alegro de que te guste», murmuró, con las mejillas aún rojas. La siguiente fue Tsuyu, quien dio un paso al frente con confianza. «El héroe de la temporada de lluvias. Froppy», dijo con claridad. Su discurso directo fue recibido con fuertes aplausos por parte de la clase 1A. «Gran nombre, Tsuyu», exclamó Kirishima, levantando el pulgar. «Te queda perfecto», añadió Ochako con una gran sonrisa. Mientras tanto, Monoma frunció el ceño, murmurando en voz baja: «Maldita sea, el 1A está ganando otra vez».
¿No te dejó inconsciente Kendo antes? Preguntó Shiozaki con inocencia, ganándose una risotada de la clase 1B. Monoma le lanzó una mirada traicionada pero sabiamente decidió no responder. Con el nombre de Tsuyu aprobado, las presentaciones continuaron, aunque los resultados fueron mixtos. Rey abisal de la oscuridad, declaró Kurohiro, manteniendo la cabeza en alto. Kinoko, sentada cerca, no pudo evitar reírse disimuladamente. Un poco infantil, pero adorable, pensó, pero medianoche, siempre tan dura crítica, no le hizo caso. ¿Estás muy nervioso? ¿Cuántos años tienes? 12. Respondió ella, poniendo los ojos en blanco. Unas cuantas risitas resonaron en la clase, y Kurohiro pareció un poco desconcertado, pero lo ignoró. Rey explosión asesinato. Gritó Bakugou, golpeando el escritorio con tanta fuerza que toda la sala pareció sentirlo. No, dijo Medianoche con firmeza, interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar. Eso es, no. Bakugou regresó furioso a su asiento, murmurando maldiciones en voz baja mientras Kaminar y Kirishima luchaban por no estallar en carcajadas. Entonces llegó Yui. Subió al podio con su habitual expresión tranquila y estoica. La reina del tamaño, dijo simplemente, dando la vuelta a su tablero para que todos lo vieran. La habitación se congeló. Medianoche parpadeó. ¿Estás bromeando conmigo? Siento que sí. Yui ladeó ligeramente la cabeza. No lo sé. ¿Lo soy? Hubo un instante de silencio antes de que la clase estallara en carcajadas. Mina se desplomó sobre su escritorio, agarrándose los costados, mientras que Kaminari casi se cae de la silla. Lo dijo con toda la seriedad del mundo. Gritó Mina, secándose las lágrimas. Incluso Aizawa, que observaba estoicamente desde su saco de dormir, dejó escapar un leve bufido. Izuku se tapó la cara con las manos, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza ajena. ¿Por qué habría de? Murmuró. ¿Tienes agallas, Kodai? Dijo finalmente Medianoche, intentando reprimir una sonrisa. Lo respeto. Pero no. La clase, visiblemente envalentonada, empezó a proponer nombres cada vez más absurdos para ver hasta dónde podían presionar a sus profesores. El héroe de la cinta. El hombre de las vendajes. Declaró Zero, provocando una mezcla de gruñidos y risas. El taladro que perforará los cielos. Medianoche estaba a punto de estallar en carcajadas, pero mantuvo la compostura, aunque Aizawa, que estaba metido en su saco de dormir, no pudo contenerla y rió suavemente. Cuando Todoroki se levantó y presentó su nombre, todos se detuvieron en anticipación. El héroe helado, Snowhope. La clase estaba completamente deshecha, muchos se enjugaban las lágrimas de la risa. Algunos se sujetaban los costados, otros simplemente miraban atónitos a Todoroki, quien claramente no esperaba que su nombre sonara así. Zero y Kaminari intercambiaron sonrisas cómplices, tratando de ocultar su diversión, aunque era obvio que ellos estaban detrás de esta pequeña broma. Después de un rato, las risas comenzaron a apagarse y la atmósfera cambió hacia nombres más serios. Héroe negro azabache, Tsukuyomi. Declaró Tsukuyomi, erguido y orgulloso. El héroe del ablandamiento, Mudman, anunció otro estudiante encogiéndose de hombros, provocando algunos asentimientos impresionados de la clase. Héroe auditivo, Earpone Jack, dijo Kyouka con un suave suspiro, con la voz un poco más baja de lo habitual. Inmediatamente sintió las miradas de sus compañeros sobre ella, y aunque agradecían sus elogios, no pudo evitar sentirse un poco avergonzada. «¡Qué nombre tan genial!», comentó Mina, levantando el pulgar hacia Kyouka. Aunque ponerle tu don es bastante inteligente. Kyouka esbozó una pequeña sonrisa apreciativa. Gracias, lo he pensado desde pequeña. Pero, ¿no vas a ponerte el nombre del Omnitrix? Preguntó, con curiosidad. Izuku parpadeó, claramente confundido por la pregunta. O sea, ¿se convierten en extraterrestres de verdad?, continuó Kyouka. Pensé que elegirías algo así, tal vez como héroe alienígena o algo así. Izuku ladeó la cabeza, considerando su sugerencia. Su mente divagó un momento, y pronto, una sonrisa se dibujó en su rostro. En realidad, quizá no sea mala idea. Los nombres continuaron, y cada estudiante presentó su nombre de héroe único, algunos recibiendo más ovaciones que otros. A medida que la lista se reducía, Midnight miró su portapapeles y anotó el progreso. Elegir los nombres de los héroes va más fácil de lo esperado, dijo Midnight con un gesto de satisfacción. Solo falta Bakugou, que necesita replantearse el suyo desesperadamente, y Hidao, y Midoriya, ¿verdad? Miró a la clase y arqueó una ceja, como si confirmara los nombres restantes.
Izuku, que había estado anotando en silencio su nombre de héroe, captó la última parte de lo que dijo Midnight. Intentó mantener su nombre oculto, ocultándolo rápidamente cuando Yui intentó echar un vistazo. Yui se acercó, mirándolo con sus mejores ojos de cachorrito, la misma mirada que podía derretir la determinación de cualquiera, pero Izuku no se dejó engañar. «Todavía no te lo voy a mostrar, Yui», dijo, intentando esconder el papel entre sus manos. Se mantuvo firme, a pesar de que los ojos de cachorrito lo estaban observando. «Vamos, déjame ver», gimió Yui, todavía con la mirada suplicante, pero Izuku se mantuvo firme, con una expresión de determinación en el rostro. «Midnight-sensei, estoy listo», gritó Izuku con una sonrisa forzada, esperando que la distracción le favoreciera. Yui le lanzó una última mirada suplicante antes de alzar las manos en señal de derrota. «Muy bien, sube y muéstranos tu nombre en clave», dijo Midnight con un tono juguetón pero expectante, mientras le hacía un gesto a Izuku para que avanzara. Izuku se levantó de golpe, con la determinación brillando en sus ojos. Detrás de él, Yui dejó escapar un leve bufido de decepción, cruzándose de brazos. Quería ver su nombre de héroe primero, pensó, haciendo un ligero puchero. «Aquí está. Mi nombre de héroe. Llevo tanto tiempo pensando en esto», pensó Izuku, con el corazón latiendo con fuerza frente a la clase. Respiró hondo y giró su tablero con un gesto elegante. Con una respiración profunda, anunció con orgullo. Dekiru 10. La fuerza alienígena. Por un momento, hubo un silencio atónito. En su asiento, Bakugou frunció el ceño, con los puños apretados contra los muslos. La palabra inútil resonó en su mente, carcomiéndolo como una maldición. Pero al mirar a Deku no, Midoriya, radiante bajo el peso de su nuevo y audaz nombre, el pensamiento se apoderó de él. Ser inútil ya no le sienta bien, admitió Bakugou con amargura, apretando la mandíbula al comprenderlo. Si él es inútil, ¿en qué demonios me convierte eso? No soy inútil. Puede que el maldito nerd me lleve ventaja, pero lo alcanzaré. Al otro lado de la habitación, el rostro de Ochako se puso rojo brillante, su corazón dio un vuelco cuando Izuku se giró para mostrarle una cálida sonrisa. ¿Por qué es tan orgulloso y adorable a la vez? No sonrías así, idiota. Me vas a dar un infarto. Pensó, abanicándose la cara sutilmente mientras intentaba mantener la compostura. ¿Dekiru?, preguntó Kirishima, ladeando la cabeza con curiosidad. Entonces, ¿puedo hacerlo? ¿Qué nombre tan masculino? Pero también un poco atrevido, ¿no crees? Sí, amigo, intervino Zero, inclinándose hacia adelante en su asiento. ¿Estás seguro? Los nombres de héroes son para siempre, ¿sabes? Suena bien, dijo Pony con una sonrisa alegre. Dekiru no suena nada mal. ¿Hongo? ¿Dekiru? ¿No es un poco arrogante?, dijo Kinoko frunciendo el ceño, mientras se retorcía un mechón de pelo. Decirte puedo hacerlo es un poco arrogante, como mínimo, dijo Kyoka con seriedad, arqueando una ceja. Su tono era sarcástico, pero con un toque de intriga. Qué atrevido por parte de Midoriya, añadió Shiozaki con tono tranquilo y mesurado. Pero como héroes, la humildad es una virtud. Un nombre que desprenda confianza está bien, pero algunos podrían percibirlo como vanidoso si no se equilibra con cuidado. Medianoche asintió, acariciándose la barbilla pensativa. Shiozaki tiene razón. Aunque el nombre me parece impresionante y ambicioso, dijo, mirando a Izuku, suena un poco presumido. Sobre todo con el 10. Podría parecer que afirma ser 10 veces mejor que nadie. El rostro de Izuku se sonrojó levemente ante las críticas, pero se tomó un momento para respirar y sonreír, con una expresión llena de determinación. Entiendo lo que dicen, dijo con seriedad, mirando a sus compañeros y al profesor. Pero por eso lo elegí. Sé cómo puede sonar, pero quiero estar a la altura. Quiero ser el tipo de héroe con el que la gente siempre pueda contar. Alguien capaz de afrontar cualquier reto. Quiero que no haya duda. Si estoy ahí, puedo hacerlo. Y creo que puedo hacer honor a ese nombre. La habitación quedó en silencio por un momento mientras sus palabras calaban hondo. Las chicas intercambiaron miradas, con una mezcla de emociones reflejadas en sus rostros. Los celos las carcomían al saber que el nombre de héroe elegido por Izuku estaba influenciado por Ochako, pero también había un sentimiento de orgullo. Había tomado algo que antes era motivo de burla y lo había convertido en un nombre que representaba fuerza y determinación. Medianoche sonrió con sorna mientras observaba a Izuku, con los ojos brillando con una aprobación juguetona. «¿Qué nombre de héroe tan atrevido?», ronroneó, inclinándose ligeramente hacia adelante.
Si crees que puedes estar a la altura, entonces está, aprobado. Su voz estaba cargada de emoción, y terminó su declaración con un guiño pícaro. Ella resaltó su aprobación con un guiño juguetón, lo que hizo que el rostro de Izuku se sonrojara. Hizo una rápida reverencia con la cabeza mientras balbuceaba un gracias antes de apresurarse a regresar a su asiento. Bakugou, que había estado furioso en silencio, golpeó el escritorio con la mano al levantarse. TCH. Quítate de mi camino, nerd. Gruñó, rozando a Izuku para subir al podio. Bakugou, furioso, se levantó de un salto de su silla y se dirigió al frente pisando fuerte. Señor asesinato explosivo. Medianoche ni siquiera parpadeó. Sigo sin hacerlo. Medianoche suspiró, apretándose el puente de la nariz mientras fijaba la mirada en Aizawa y Black King. Aizawa, Kam, llamó con un tono amenazador. Los dos profesores se giraron hacia ella, momentáneamente sorprendidos por su actitud inusualmente seria. ¿Sabes de qué hablamos?, continuó Medianoche, bajando la voz pero no menos intensa. La charla de fondo continuó mientras Kirishima intentaba sugerir otro nombre de héroe a Bakugou, quien gritó con frustración. Aizawa suspiró, frotándose la sien. Sé que no te gusta, pero hay que hacerlo, insistió Medianoche, con palabras claramente dirigidas a él. A regañadientes, Aizawa abrió la cremallera de su saco de dormir, con expresión indescifrable. Muy bien, todos, escuchen. Su voz aguda atravesó el ruido, atrayendo la atención de ambas clases. Esta noche tendremos una reunión importante, comenzó. La asistencia es obligatoria. Nos vemos aquí de nuevo a las 19. Bueno, casi todos. El comentario críptico provocó que todos intercambiaran miradas inquietas. La sala bullía de especulaciones susurradas. La mirada de Aizawa se posó en Izuku. Midoriya, te presentarás ante Olmi Cinezu a la hora acordada. Antes de que los estudiantes pudieran bombardearlo con preguntas, Black King dio un paso al frente. Su voz grave silenció la sala. Sin preguntas, afirmó con firmeza. Todo se explicará cuando llegue el momento. La tensión en la sala aumentó a medida que los estudiantes susurraban entre ellos, tratando de adivinar el propósito de la reunión. Aizawa, sin embargo, continuó sin dudarlo. Ahora que todos han decidido sus nombres de héroe, volvamos al tema de las prácticas. Vlad asintió y tomó la iniciativa. Las prácticas durarán una semana. Quienes hayan recibido ofertas de profesionales recibirán una lista personalizada de agencias para elegir. Quienes no tengan ofertas podrán elegir entre 40 agencias en todo el país que aceptan pasantes. Medianoche dio un paso al frente, sin su habitual tono juguetón. Cada agencia se especializa en diferentes aspectos del trabajo de los héroes. Algunas se centran en operaciones de rescate, como 13, mientras que otras se encargan de la captura de villanos o del entrenamiento de combate especializado. Piensa bien tu decisión, añadió Aizawa. No se trata solo de mejorar tus habilidades, sino también de moldear el tipo de héroe que quieres ser. Vlad asintió. No conviene tomar una decisión precipitada. Muchos alumnos de segundo y tercer año se arrepienten de sus decisiones porque no consideraron sus objetivos con suficiente cuidado. Sí, señor. Respondieron los estudiantes al unísono, aunque algunos todavía parecían aprensivos. El timbre sonó señalando el final de la clase. Entreguen sus elecciones antes del fin de semana, les recordó Aizawa, recogiendo su saco de dormir como si fuera a retirarse a tomar otra siesta. Solo tenemos 2 días. Exclamó Zero, desplomándose en su asiento. Sí, dijo Aizawa, deteniéndose en la puerta para mirar atrás. Y si yo fuera tú, tomaría una decisión rápido. El tiempo apremia. Dicho esto, salió de la habitación, con el saco de dormir a cuestas. Kaminari se desplomó sobre su escritorio, gimiendo dramáticamente. 2 días no son suficientes para resolver esto. Medianoche se estiró lánguidamente, volviendo a su yo coqueto habitual. Hasta luego les dijo adiós con la mano. Zuko estaba enterrado en una pila de papeles cómicamente grande, murmurando para sí mismo mientras los hojeaba a una velocidad cada vez mayor. Hay 10,000 héroes, necesito analizar cada uno, sus especialidades, habilidades, impacto, popularidad, y también debería clasificarlos por agencias, centrándome en... Su voz se fue apagando mientras continuaba su tarea, claramente intentando organizar la interminable lista. Uf, esto es demasiado trabajo, refunfuñó en voz baja, con la frustración en aumento. Es prácticamente un arte, dijeron Ochako, Ojiro, Mina y Mineta al unísono, asintiendo en señal de acuerdo.
Yui, que había estado observando en silencio, dijo con cara seria. Por fin, alguien consigue. Ella se acercó a Izuku sin preguntar, se agachó y sacó algunos papeles de sus manos, lo que hizo que él saliera de su murmullo. Y Yui, tartamudeó Izuku, mirando hacia arriba con sorpresa, con sus ojos verdes muy abiertos. Yui no lo miró, sino que examinó los papeles. Oye, probablemente busques un lugar con experiencia, ¿verdad? Las agencias con más experiencia en trabajo profesional y gente que sabe cómo hacer las cosas. ¿Y los de abajo? Solo querrán decir que entrenaron al famoso estudiante de la UA, el ganador del festival deportivo. No pierdas el tiempo con ellos, dijo sin rodeos. Encuentra a los que realmente sean útiles. Los demás solo buscan mejorar su reputación. Así de simple. Izuku parpadeó, aún procesando sus palabras. Eso es un poco cruel, ¿no crees? Momo, que había estado escuchando, asintió pensativa. De hecho, creo que Yui tiene razón. Algunas agencias solo quieren usar tu nombre para aumentar su reputación. Si buscas a alguien que realmente pueda enseñarte, tendrás que investigar más a fondo. Yui asintió con satisfacción. ¿Ves? Cuando la chica más lista está de acuerdo, sabes que tengo razón. Dejando eso de lado, hacer prácticas con un estudiante de la UA, sobre todo en agencias de bajo rango, sin duda reforzará su reputación, murmuró Momo pensativa, más para sí misma que para nadie más. Pero puede que algunos de estos profesionales no tengan las habilidades necesarias para entrenarte eficazmente. Con tu variedad de habilidades, será difícil encontrar a alguien que pueda con la versatilidad de tu don. Izuku asintió lentamente, sabiendo exactamente a qué se refería. No se trataba solo de encontrar a alguien con suficiente experiencia, sino de encontrar la experiencia adecuada. Ochako, que había estado escuchando atentamente, se inclinó. Ah, cierto. Con todas tus transformaciones, ¿quién querrá siquiera enfrentarte? Dijo, frunciendo ligeramente el ceño. Debe ser difícil encontrar a alguien que pueda enseñarte, con todo lo que puedes hacer. Kyoka, desde el otro lado de la habitación, intervino con una sonrisa burlona. Sí, no es que haya un tipo con múltiples peculiaridades que pueda ayudarte con todo eso, ¿verdad? Su voz era seca, un poco divertida ante la idea. Izuku frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Tenía que admitir que tenían razón. No iba a ser fácil encontrar a alguien que pudiera ayudarlo a dominar todas sus habilidades. Entonces, lo asaltó una idea. Una persona sí le vino a la mente. Espera, ¿hay alguien con múltiples dones que podría enseñarme?, murmuró en voz baja, con la voz ligeramente oscurecida. Solo se me ocurre una persona capaz de entrenarme con múltiples donaciones. Alguien que está entrenando a un niño para matarme y que quiere usar mi don, y que hará lo que sea para conseguirlo, pensó Izuku. No es precisamente el mentor que busco. Negando con la cabeza, Izuku habló en voz alta. Gracias por el consejo, Yui. Creo que sé qué hacer, pero, ¿te importaría ayudarme con esto cuando tengas tiempo libre? Superar todo esto va a ser una tarea titánica. Yui lo miró con una expresión casi indescifrable, sus labios curvados en una pequeña sonrisa cómplice. Claro, será un placer. Se acercó y se paró a su lado. Apartaos. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, ella se deslizó suavemente en el asiento junto a él, asegurándose de acercarse incómodamente mientras se acomodaba. Entonces, Yao Momo, ¿ya has decidido el nombre de tu héroe?, preguntó ella, levantando una ceja con curiosidad. Momo emitió un murmullo pensativo y asintió. Bueno, una Bami me envió una oferta, y la estoy considerando seriamente, respondió con la voz pensativa. Los ojos de Itsuka se iluminaron con interés. ¿En serio? Yo también recibí una oferta. Quizás deberíamos ir juntas, sugirió, con un tono un poco más animado. Momo se encogió de hombros levemente. Podría ser genial. Al menos tendría a alguien que conozco conmigo. Mientras tanto, Mineta lucía una sonrisa pervertida mientras sus ojos iban de Momo a Itsuka. No pudo evitar imaginar qué pasaría si fueran a una Bambi. Le esperaba una sorpresa. La idea le hacía volar la mente con pensamientos que prefería no admitir. Pero entonces, un destello de culpa cruzó su rostro. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo. Intentar ser menos raro, dejar de incomodar a los demás con sus fantasías. No quería ser solo el tipo que miraba con lascivia a sus compañeros y lo hacía todo incómodo. En ese momento, respiró hondo, tragándose sus deseos. En lugar de callarse y dejarlos ir, habló. ¿De verdad es una buena idea?, preguntó Mineta. Mineta, ¿qué quieres decir?,
Preguntó Shoji, levantando una ceja, mientras Itsuka y Momo se giraban para mirarlo, confundidas por su repentino comentario. Mineta suspiró, claramente reacio a hablar, pero con la sensación de tener que advertirles. Miren, llevo un tiempo siguiendo a Uabami, y cuando hace prácticas con estudiantes, suele encargarles maquillaje y modelaje para sus productos. Ya saben, cosas así. Y suele elegir chicas guapas para eso. Casi se le hacía agua a la boca al pensarlo, y la sonrisa lasciva volvió a su rostro. Se limpió la boca. Lo siento. De todos modos. Recuerdo a una chica de pelo azul, hace como 2 años. Era una diosa. En serio, estaba buenísima. La voz de Mineta era casi un susurro, como si estuviera rememorando un recuerdo maravilloso. Entonces, quizás no vayas con ella. Solo acabarás siendo modelo por tu cara bonita. Dudo que aprendas algo. Todo el grupo se quedó paralizado un instante, atónito y en silencio. Incluso Izuku tuvo que parpadear con incredulidad, frotándose los ojos. ¿Acaso Mineta acaba de salvarlos de ser modelos? Sí, dijo Kyoka, parpadeando sorprendida. Yo tampoco lo puedo creer. Bueno, no me lo imaginaba, ¿verdad? Añadió Ochako, con la misma confusión que las demás. Itsuka soltó una risa silenciosa, con expresión pensativa. Bueno, estaba considerando a Uabami, pero ahora no estoy tan segura. Momo miró a Mineta enarcando una ceja, aún procesando lo que había dicho. Me sorprende que nos lo hayas contado. Pensé que te guardarías ese tipo de cosas y, no sé, harías, lo que sea que hagas cuando estás sola en tu habitación, dijo con un tono lleno de inocencia. Los chicos y algunas de las chicas intercambiaron miradas cómplices, claramente conscientes de los hábitos de Mineta que Momo seguía ignorando. Zero sonrió, percibiendo claramente una oportunidad. Voy a decirle, ni se te ocurra. Respondieron Mina y Setsuna al unísono, con voces llenas de advertencia. Finalmente, llegó la hora del almuerzo, y la clase se reunió en el aula para discutir sus decisiones sobre las prácticas. El peso de todo esto parecía agobiar a algunos, e Izuku, en particular, gimió mientras se recostaba en su silla, con la cara hundida entre las manos. Montones de papeles estaban esparcidos por su escritorio, cada uno representando una agencia diferente que estaba considerando, y todo empezaba a resultar abrumador. Mina, mordisqueando la tapa de su bolígrafo, rompió el silencio. ¿Ya decidieron a qué agencia de héroes profesionales van? Preguntó con naturalidad, aunque su decisión aún estaba en el aire. Voy a la agencia For King con Tetsu. Allá voy, cariño. El hombre de verdad está listo. Gritó Kirishima con una enorme sonrisa, alzando el puño. Me voy a Sulkie, dijo Tsuyu con una mirada pensativa, tocándose la barbilla con el dedo. Momo suspiró mientras hojeaba su lista, con una expresión de desconcierto en el rostro. Todavía no me decido, admitió, frunciendo el ceño, pensativa. Izuku, con la cara aún pegada al escritorio, se animó al oír su voz y sugirió amablemente. ¿Por qué no vas a Fagun? Su voz sonaba apagada, pero sus palabras eran claras. Chasqueó el bolígrafo distraídamente, mirando las pilas de opciones. Una pila contenía los 60 mejores héroes, seleccionados por él mismo y Kodai, y la otra era una pila mucho más grande de opciones diversas. Momo parpadeó sorprendida. ¿Chicle gordo? Sí, dijo Izuku, enderezándose y haciendo clic con el bolígrafo al pensar en la idea. Como tu don consiste en convertir la energía de tus células grasas para crear objetos, la agencia de Fagun podría ser perfecta para ti. Su don funciona de forma similar. Usa la grasa de su cuerpo tanto para defenderse como para atacar. No solo absorbe energía de los ataques, sino que también puede liberarla en potentes contraataques. Además, es un experto en equilibrar la quema de grasa para sus habilidades y el mantenimiento de sus reservas. Podrías aprender mucho de él sobre eficiencia, gestión de la resistencia y cómo aprovechar al máximo el potencial de tu don sin esforzarte demasiado. Podrías aprender mucho, ya que ambos comen muchísimo. Momo parpadeó, sorprendida por la reflexión que Izuku había puesto en su sugerencia. Encontró el nombre de Fagun en su lista y lo miró fijamente, rozando el texto con los dedos. Eso, sí tiene sentido, admitió vacilante. Aunque su rubor se profundizó cuando el comentario de Izuku sobre comer una tonelada de comida resonó en su mente. ¿Eh? ¿Qué suerte tienes, Momo? Imagina toda la comida deliciosa que vas a comer. Bromeó Mina, inclinándose con una amplia sonrisa. Momo forzó una sonrisa educada, pero su reticencia era evidente. Mineta, como era de esperar, decidió arruinar el momento. Ni hablar.
No puedo dejar que mi diosa se convierta en una gordita. Antes de que pudiera terminar, la lengua de Tsuyu salió disparada, golpeándolo en la cara, mientras Izuku se puso de pie y le dio un preciso golpe en el cuello que lo dejó inconsciente. Eso se encarga de eso, murmuró Izuku, sacudiendo la cabeza mientras regresaba a su asiento. A pesar de la intervención, Momo todavía parecía conflictuada y sus dedos se demoraban sobre el papel. Oye, no dejes que lo que dijo Mineta te afecte, dijo Kyoka con un tono directo pero no cruel. Se cruzó de brazos y se recostó en la silla. Los beneficios superan los riesgos, y aunque subas un poco de peso, ¿a quién le importa? Seguirías siendo, bueno, tú. Momo asintió levemente, pero su vacilación no se desvaneció. Mina se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un suave susurro. ¿Sabes? Fue idea de Midoriya, dijo con dulzura, con un tono que mezclaba broma y sinceridad. Siempre te cuida. La verdad es que probablemente no le importaría nada el tema del peso. Seguiría pensando que eres hermosa. Los ojos de Momo se abrieron de par en par ante las palabras de Mina, y sus mejillas se sonrojaron aún más. Miró a Izuku, quien ahora estaba absorto hojeando su propio montón de papeles, completamente ajeno al impacto que su sugerencia tuvo en ella. Mina le dedicó a Momo una pequeña sonrisa cómplice, con los ojos brillando con una comprensión tácita. Momo apartó la mirada y se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja mientras un ligero rubor le cubría las mejillas. El momento transcurrió en silencio entre ellos, un reconocimiento sutil que no necesitaba palabras. Tienes razón, dijo Momo, echándose el pelo hacia atrás con renovada determinación. No puedo dejar que las palabras de ese pequeño bicho raro me afecten. Será Fagum. Me alegra ver que te has decidido, dijo Tsuyu con su tono firme y directo. ¿Alguien más aún no se ha decidido? A medida que la conversación avanzaba, Momo volvió a mirar su lista. Sus dedos rozaron el nombre de Fagum y, en silencio, decidió. Aprovecharé al máximo estas prácticas, no solo por mí, sino porque Midoriya creyó en mí. De hecho, ya lo he decidido. Anunció Ochako emocionada, levantando la mano como si acabara de aprobar un examen. ¿En serio? Mina se inclinó, despertada por su curiosidad. ¿Dónde? Añadió Ojiro, girando la cabeza hacia ella. Héroe de batalla. La agencia de Gunead, respondió Ochako con confianza, con un brillo decidido en sus ojos. Espera, ¿en serio? Creí que aspirabas a ser una heroína como 13. Dijo Izuku con la voz llena de sorpresa. Por todo lo que sabía de ella, siempre había hablado de ser una heroína del rescate. Ochako asintió con expresión firme. Ese sigue siendo el plan, pero después de luchar contra Bakugou en el festival deportivo, me di cuenta de que primero necesito ser más fuerte. El estilo de artes marciales de Gunead se adapta a mi don. Cuanto más sepa, más posibilidades tendré. Si solo me centrara en el rescate, tendría una perspectiva muy limitada. Izuku sonrió, con admiración en el rostro. ¡Qué mentalidad tan buena, Uraraka! Ochako se rascó la mejilla, con una expresión ligeramente avergonzada. Bueno, hay una pequeña complicación. Nada grave, pero da un poco de miedo. ¿Eh? Preguntó Mina, inclinándose más cerca. Ochako dudó un momento antes de soltar una risa nerviosa. Bueno, después de que un pájaro mutante se estrellara contra su agencia, todas las miradas se volvieron hacia Izuku, quien inmediatamente se desplomó en su asiento, con el rostro ardiendo de vergüenza. Su agencia se trasladó a Osu, finalizó Ochako. ¿Osu? ¿Dónde estaba activo el asesino de héroes? Preguntó Kaminari, imitando un gesto de degollar, lo que le valió una mirada fulminante de Itsuka. Sí, pero eso fue solo en una pequeña parte de la ciudad, aseguró Izuku rápidamente. Las probabilidades de encontrarlo son escasas, y ha estado tranquilo allí desde la oleada de asesinatos de Stein. Aún así, es mejor que te alejes de Osu por completo, dijo Yui, con su habitual franqueza interrumpiendo la conversación. Se giró hacia Izuku con una mirada significativa. Los problemas te persiguen como un imán. Lo último que necesitamos es que te cruces con un asesino en serie. Izuku se frotó la nuca con torpeza. Vale, sí, manteniéndome lejos de Osu. Entonces, ¿ya se decidieron? Preguntó Itsuka, intentando desviar la atención. Todavía lo estoy reduciendo, admitió Izuku, mientras hojeaba su pila de ofertas. Creo que ya tomé mi decisión. Hongo, dijo Kinoko suavemente, con las mejillas sonrojadas mientras agarraba su lista. Todavía tenemos tiempo para pensarlo, dijo Setsuna con una sonrisa perezosa, reclinándose en su silla.
Tsuyu y yo estamos ayudando a Pony con sus elecciones, dijo Mina, señalando a la rubia, que miraba su enorme lista con los ojos muy abiertos y el ceño fruncido. Pony ladeó la cabeza confundida, con una expresión tan inocente que hizo que todos arrullaran. Siendo estadounidense, apenas conozco a ninguno de estos héroes. Es abrumador. ¿Cómo puede alguien tan confundido parecer tan adorable? Murmuró Kaminari, sin dirigir su pregunta a nadie en particular, mientras la mirada despistada de Pony se intensificaba. No te preocupes, Pony, dijo Tsuyu mientras se acercaba, con tono tranquilo y firme. Te ayudaremos a resolverlo. Gracias. Realmente lo aprecio, dijo Pony, con la voz teñida de alivio. Si necesitas más ayuda, tengo notas sobre muchos héroes, ofreció Izuku, levantando la vista de sus papeles. Podríamos aceptar tu oferta, respondió Setsuna con un guiño y una sonrisa juguetona. Cuidado, Midoriya, bromeó Mina, sonriéndole con picardía. Te volverás indispensable para todas las chicas de la clase. Izuku se sonrojó ante el comentario, jugueteando con su bolígrafo. Solo intento ayudar, Mineta se despertó, gimiendo al incorporarse. He tomado una decisión. Voy a hacer prácticas en Metros Lady, declaró con una mirada soñadora. Izuku y Tsuyu intercambiaron miradas cómplices, reconstruyendo inmediatamente sus motivos. Mineta, comenzó Tsuyu con un tono plano pero directo, no estarás planeando hacer algo pervertido, ¿verdad? Quizás, respondió Mineta sin pudor, provocando un gruñido en Izuku. A pesar de todo, Mineta era su amigo, y la idea de que eligiera una pasantía de héroe profesional solo por lujuria le irritaba. Mineta, dijo Izuku con un suspiro, ¿no crees que deberías tomarte esto más en serio? Esta podría ser una oportunidad para aprender de alguien que pueda ayudarte a crecer como héroe. Mineta lo despidió con un gesto de desdén. Ah, ya veo. ¿Acaso Midoriya quiere la dama del monte para él solo? Lo siento, amigo, pero ya tienes a Yaoyorozu ya ha sido. La dama del monte es mía. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Mina? ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, Momo, más o menos lo entiendo después, bueno. Su rostro se puso rojo como un tomate, incapaz de terminar la frase. No es el punto. Corrigió Izuku rápidamente. Esta es una oportunidad única en la vida. ¿De verdad vas a desperdiciarla en algo así? Mineta sonrió, inclinándose con aire conspirador. No me digas que nunca has fantaseado con un héroe profesional. O, mejor dicho, con uno de nuestros compañeros de clase. Me estás diciendo que nunca te has preguntado cómo sería. Alto. La mano de Izuku se disparó, tapándole la boca a Mineta antes de que pudiera terminar. Sin que los dos chicos lo supieran, varios de sus compañeros de clase habían estado escuchando. Aunque sabían que Izuku no era de los que se dejaban llevar por lascivias, las palabras de Mineta despertaron una curiosidad inquietante. ¿Acaso los encontraba atractivos? ¿O eran solo sus compañeros, nada más? Izuku suspiró, retirando la mano. Mineta, no. Claro que no. Nunca pensaría así en mis compañeros. El peso de sus palabras las golpeó más de lo previsto, dejando a las chicas con una punzada de decepción. Aunque pretendiera desmentir las payasadas de Mineta, la declaración de Izuku fue como una ráfaga cómica de flechas que les atravesó el corazón. Mineta hinchó el pecho, con un tono repentinamente desbordante de determinación. A diferencia de ti, Midoriya, no desaprovecharé esta oportunidad. Alcanzaré mi máximo sueño con la dama del monte. Minoru Mineta vivirá su fantasía. La pura convicción en su voz podría haber sido inspiradora, si no fuera tan repugnante. Izuku se pellizcó el puente de la nariz con frustración. Lo intenté, murmuró antes de ponerse de pie. Buena suerte, Mineta. La vas a necesitar. Izuku suspiró mientras se alejaba. Voy a almorzar. De repente tengo un antojo raro de papas fritas con chile. Oye, si ese pequeño pervertido quiere desperdiciarlo en el Monte Lady, déjalo, dijo Kyouka encogiéndose de hombros mientras regresaban a buscar comida. Quizás lo asuste y lo enderece. Lo sé, pero soy el delegado de la clase. Debo cuidar de mis compañeros, y aunque es un pesado, Mineta sigue siendo mi amigo. No puedo dejar que desperdicie esta oportunidad, dijo Izuku, intentando justificar su preocupación, aunque su frustración era evidente. Kyouka le puso una mano en el hombro, suavizando ligeramente el tono. Sabes, esa es una de tus cualidades más molestas, digamos, admirables. No puedes evitar ayudar a la gente, aunque no se lo merezcan. Pero en este caso, deja que el pequeño pervertido haga lo suyo. Ambos sabemos que no va a pasar nada.
Si acaso, quizás sea la llamada de atención que necesita. Izuku le dedicó una sonrisa, agradecido por sus palabras. Gracias, Hirou, dijo con una sonrisa sincera. No hay problema, dijo, poniendo los ojos en blanco, pero con una leve sonrisa burlona. Ahora, prometiste ayudarme a elegir una buena agencia, y yo te ayudaré a encontrar una a cambio. Es un trato justo, ¿verdad? Bien, dijo Izuku con una risita mientras caminaban hacia la cafetería. Mientras revisaba su pila de ofertas, Kyouka lo detuvo de repente. Espera, mira este. Levantó un papel. Endeavor. Izuku se quedó paralizado, con los ojos como platos. Contempló la oferta en su mano antes de negar rápidamente con la cabeza. No, dijo con firmeza, apartando el papel y colocándolo al final de la pila. Kyouka arqueó una ceja, intrigado. Eso fue rápido. ¿Qué pasa? Es el héroe número 2, y su poder no es ninguna broma. Izuku dudó, agarrando los papeles con fuerza. No es su poder. Es decir, sé que es increíble. Su historial de arrestos, su eficiencia, todo es impresionante. Pero, sabiendo la clase de persona que es, simplemente no puedo. No creo que pudiera respetarlo lo suficiente como para aprender de él. Suspiró, mirándola. Sé que los héroes no son perfectos, pero cada vez que lo veo, solo puedo pensar en lo que ha hecho. No quiero sentirme así por alguien a quien se supone que debo admirar. Kyouka asintió lentamente, cruzándose de brazos. Sí, lo entiendo. Debe ser duro para ti. Siempre has puesto a los héroes en un pedestal enorme. Darte cuenta de que algunos son escoria probablemente te haga sentir que el mundo está patas arriba. La voz de Izuku se redujo dramáticamente. Sí. Aunque, probablemente me quemaré vivo cuando descubra que lo rechacé. Seré un desastre crujiente e irreconocible. Kyouka no se inmutó. Oh, por favor, no seas tan dramático, bromeó, dándole un codazo. Tienes explosión de fuego. Ni siquiera la sentirás. Izuku la miró, parpadeando un instante antes de que sus ojos se iluminaran. Ah, claro. Gracias, Omnitrix, murmuró en voz baja, agradecido por la perspectiva. Además, después de tu pelea con Monoma, estoy segura de que ahora está súper interesado en ti, bromeó Kyouka, con una sonrisa evidente. Izuku se sonrojó levemente y se rascó la nuca. Sí, supongo que es posible. Por cierto, ¿ya decidiste con qué agencia irás? Preguntó, desviando el tema de su embarazoso encuentro con Monoma. Kyouka se estremeció levemente y luego sacó una oferta. Bueno, tengo uno, Edgesot. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, sorprendido. ¡Guau! Disparo al filo. Exclamó. Eso sí que es un problema. Lo sé, ¿verdad? Dijo Kyouka con un tono ligeramente orgulloso pero despreocupado. Supongo que mi derrota ante Todoroki llamó la atención de la gente. Izuku parpadeó, todavía procesando la información. Aunque me sorprende. ¿Acaso la mayoría de los héroes profesionales de élite no se centran en los de segundo y tercer año? Kyouka se encogió de hombros con indiferencia, con una leve sonrisa en los labios. Sí, uno pensaría que sí. Pero cuando hay llamas esmeralda que destrozan estadios y un dragón que se desboca en el aire, bueno, la gente se da cuenta. Supongo que por eso tantos héroes profesionales nos enviaron ofertas. Su tono tenía un humor seco, pero con un dejo de satisfacción. Izuku la miró con cierta incredulidad. Así que casi destruir 3 estadios fue algo bueno. Kyouka lo miró con una expresión exagerada, y su sonrisa se ensanchó. Definitivamente. La gente se fija en ese tipo de cosas. Antes de que Izuku pudiera responder, Kyouka le dio un codazo repentino en el costado, donde sospechaba que tenía cosquillas. Él se estremeció, y su cuerpo se estremeció en respuesta. Ah. Kyouka retiró la mano rápidamente, sorprendida por su reacción. ¿Sigues teniendo cosquillas, eh? Izuku se agarró el costado de inmediato, con la cara roja. Por favor, no se lo digas a Mina. Sin promesas. Izuku estaba de pie frente a la oficina del director, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía por qué, pero sentía un peso en el estómago, como si una oleada de inquietud lo hubiera invadido. Le temblaban ligeramente las manos. La incertidumbre de la situación lo atormentaba. No podía quitarse la sensación de que, después de hoy, todo sería diferente. Tras respirar profundamente, tomó la manija de la puerta, dudando solo un momento antes de girarla y entrar. Ah, joven Midoriya, ya estás aquí, lo saludó Toshinori con una sonrisa radiante, aunque Izuku notó que era forzada. Su habitual calidez no se veía por ningún lado.
Estaba sentado en el sofá, pero su postura era rígida y sus ojos reflejaban preocupación. Nezu, sentado detrás de su escritorio, levantó la vista de algunos papeles. Es hora de que sepas la verdad, Midoriya, dijo Nezu con un tono cortante y alejado de su habitual jovialidad. Mantenerte en la oscuridad por más tiempo solo obstaculizará tu crecimiento y te pondrá en mayor peligro. A Izuku le dio un vuelco el corazón, y su ansiedad crecía a medida que se acercaba lentamente al escritorio. ¿Me estás ocultando algo?, repitió. Las clases 1 y 1B estaban sentadas en la misma sala donde habían estado ese mismo día, con un ambiente considerablemente más tenso. El ambiente estaba cargado de inquietud mientras todos intentaban adivinar qué querrían discutir los profesores a tan tarde. ¿De qué querrán hablar los profesores a estas horas?, preguntó Momo con la voz preocupada y las manos entrelazadas en el regazo. Podría ser sobre nuestras prácticas, sugirió Ida, con la postura erguida y el rostro serio. Quizás tengan alguna novedad o una sorpresa guardada. O tal vez están echando a alguien después del festival deportivo, dijo Kaminari sin pensar. Sus palabras provocaron una oleada de pánico en la sala mientras todos se giraban para mirarlo con los ojos muy abiertos. Kaminari. Soltó Zero, con una risita que intentaba disimular la creciente tensión. No nos eches mala suerte. Kaminari, visiblemente presa del pánico, se apresuró a explicar. Oye, ¿sabes lo que dijo Shinso sobre que no causábamos buena impresión en el festival deportivo? Quizás estén considerando echar a uno de nosotros para favorecerlo. Su voz tembló de preocupación, y la sala se sumió en un silencio atónito. ¡Ay, no!, murmuró Mineta, con la voz llena de ansiedad. Shinso ha llegado bastante lejos, ¿y si lo reemplazan? La clase se agitó aún más, y sus miradas nerviosas se dirigieron entre sí. Algunos estaban preocupados por su propio desempeño, mientras que otros ya imaginaban el peor escenario posible. «Cállate», exclamó Bakugou de repente, con su habitual irascibilidad ardiendo. «Si nos echaran, no lo harían delante de todos, idiotas». La clase se quedó en silencio y una sensación colectiva de alivio los invadió cuando la lógica de Bakugou se asentó. En ese momento, la puerta se abrió y aparecieron los rostros familiares de Aizawa, Tirten, Present Mickey Midnight. El ambiente cambió al instante. La sala se quedó inquietantemente silenciosa mientras todos volvían su atención hacia los profesores. La tensión en el aire era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Muy bien, ahora que están todos aquí, podemos empezar, dijo 13 con voz firme, aunque la seriedad era evidente. Aizawa no perdió tiempo. Caminó hacia el frente, con el rostro tan estoico e indescifrable como siempre. Sus ojos cansados recorrieron la sala, pero su desinterés habitual había desaparecido, reemplazado por una intensidad que hizo que todos los estudiantes se sentaran más derechos. Escuchen bien, comenzó con un tono plano e inflexible. Lo que están a punto de escuchar no sale de esta sala. Esto no está sujeto a discusión. No hablarán de ello con nadie. Ni con sus amigos, ni con su familia, y mucho menos con los medios de comunicación. ¿Entendido? Kinoko, con una voz apenas susurrante, habló. Señorita Medianoche, ¿qué ocurre? Sus dedos se crisparon nerviosamente mientras buscaba consuelo. Medianoche parecía vacilante, su habitual actitud juguetona había desaparecido. Miró a Aizawa, luego a los estudiantes, y finalmente habló con serena urgencia. Hay un villano peligroso que va tras uno de ustedes, dijo, con un tono decididamente definitivo. ¿Un villano? Se burló Bakugou, con su habitual desafío aflorando a la superficie. ¿Qué tiene de malo? Zero, intentando animar el ambiente, se encogió de hombros. Sí, o sea, un villano es un villano, ¿no? Podemos con eso. Pero las siguientes palabras de Aizawa acabaron con cualquier sensación de consuelo. Su voz, normalmente apática y brusca, ahora estaba impregnada de una fría realidad que heló la sangre de todos. Para empezar, este no es un villano típico, dijo Aizawa, bajando el tono y volviéndose aún más serio. No es alguien a quien se pueda encerrar y olvidar. No es alguien a quien podamos detener con unos cuantos golpes certeros, ni siquiera pidiendo ayuda a los héroes más poderosos. La habitación cayó en un silencio incómodo mientras las palabras de Aizawa calaban hondo. Incluso la bravuconería habitual de Bakugou flaqueó y sus hombros se pusieron rígidos. Ni siquiera All Might. Las palabras resonaron por la sala, con un tono categórico. Los estudiantes intercambiaron miradas atónitas, con una mezcla de incredulidad y creciente temor en sus rostros.
El símbolo de la paz, el héroe número 1, ¿no había podido derrotar a este villano? Miraron a los profesores, esperando, rezando, que alguno de ellos esbozara una sonrisa o diera alguna señal de que bromeaban. Pero solo recibieron miradas frías y serias, y eso solo agravó su inquietud. Una sensación de fatalidad inminente se apoderó de la sala, haciendo que el aire se sintiera más pesado a cada segundo que pasaba. Bakugou, siempre el primero en actuar según su instinto, entrecerró los ojos y apretó el puño con una ira que solo podía describirse como cruda e instintiva. Dijiste que este villano va tras uno de nosotros. Su voz era baja, apretando los dientes. ¿Dónde demonios está Deku? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un rayo. La atmósfera cambió. Las chicas, Mina, Ochako, Momo y Tsuyu, sintieron un escalofrío recorrerles la espalda y el corazón les dio un vuelco. Sabían exactamente lo que Bakugou insinuaba, y era un pensamiento que no se habían atrevido a expresar hasta ahora. Aizawa no respondió de inmediato. Dejó que el peso de las palabras de Bakugou se asentara, con una expresión estoica e inquebrantable. Luego, exhalando lentamente, suspiró. Un atisbo de algo más oscuro se reflejaba en sus ojos cansados. Aizawa dejó escapar un profundo suspiro. Su agotamiento era palpable, pero no había tiempo que perder. Señaló el monitor que se encendió tras él, proyectando un tenue resplandor en la habitación en penumbra. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad. Al comenzar la grabación, apareció una figura en la arena. 4 brazos, un alienígena imponente con 4 brazos musculosos. La clase intercambió miradas confusas. Espera, ¿qué demonios? Murmuró Bakugou en voz baja, entrecerrando los ojos mientras observaba la figura. La forma de Deku, de 4 brazos. ¿Qué? Su voz se fue apagando al fijarse en los detalles. El alienígena era enorme, mucho más grande que la versión que habían visto antes. Esta versión estaba desgastada por la batalla, adornada con una armadura, con cicatrices visibles en los brazos, el pecho y la cara. Itsuka palideció. Ese no es Izuku. Sus palabras resonaron en la sala a medida que la grabación continuaba, mostrando a cientos de estos 4 brazos en diversos lugares de la ciudad. Caminando por las calles, interactuando con otros. Y entre ellos, niños con los mismos 4 brazos. ¿Qué demonios? La voz de Monoma rompió el silencio, una mezcla de confusión e incredulidad. ¿Qué estamos viendo? Momo miró la pantalla, con la respiración entrecortada. No entiendo, la forma de Midoriya es, pero esto no es solo un don, ¿verdad? Siempre pensé que era solo un don, murmuró Ibara, tapándose la boca con la mano. Pero esto no es, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué demonios hay cientos de formas de Deku? Gritó Bakugou. Se supone que las peculiaridades son únicas de cada individuo, pero, Momo se quedó en silencio. Ahora bien, lo que vamos a decir puede sonar descabellado, comenzó 13 con voz tranquila, pero con un toque de seriedad. Sé que nuestras hazañas sobrehumanas y lo imposible pueden parecer un día cualquiera aquí en la UA, pero todo lo que vamos a decir es la pura verdad. Casi todos en la UA formamos parte de una organización, dijo Medianoche, con un tono más sombrío al inclinarse hacia adelante, captando la atención de los estudiantes. Creíamos haber derrotado a este villano hace años. ¿Creíste? Preguntó Momo, confundida por el tiempo pasado. Lo mandamos a hacer piruetas con una explosión que hace que las bombas nucleares parezcan bengalas, intervino Present Mic, con los ojos muy abiertos por el entusiasmo, pero con un deje de tensión en la voz. Se puso a hacer Kablamo. Oh. Eso creíamos, añadió Cementos moviendo la cabeza y apretándose las sienes con las manos como si intentara bloquear el recuerdo. Los estudiantes sintieron un escalofrío. ¿Alguien sobrevivió a una explosión de tal magnitud? Nos llamamos los Plómeros, dijo Aizawa con voz directa y directa. Oficialmente, no existimos. Fuimos quienes solucionamos los problemas que nadie más pudo. Problemas extraterrestres, señaló la pantalla, donde la imagen de la imponente especie de los 4 brazos llenaba la imagen. Los ojos de todos se abrieron de par en par cuando la comprensión los golpeó a todos a la vez. Esperen. Nos están diciendo que Midoriya se ha estado transformando en... balbuceó Kirishima, visiblemente desconcertado. Extraterrestres, terminó Toru, con la voz casi en un susurro. Blackin suspiró al notar la incredulidad en los estudiantes. Bueno, parece que tendremos que dar algunas explicaciones. Después de una larga explicación, tanto la clase A como la B comenzaron a aceptar la idea de los extraterrestres.
Bueno, entonces Midoriya se ha estado transformando en extraterrestres. Preguntó Sato, frotándose la nariz, aún incrédulo. ¿Existen los extraterrestres? Repitió Monoma con los ojos abiertos. ¿Seres extraterrestres, de verdad? Las clases A y B intercambiaron miradas, procesando la información. Algunos aún con incertidumbre, otros más intrigados. Sin embargo, el video mostrado no dejaba lugar a dudas. Bakugou frunció el ceño, con los brazos cruzados, claramente disgustado. Esto es pura mierda, murmuró, aunque ni siquiera él podía desestimar del todo lo que había visto. Todoroki, por otro lado, parecía menos neutral. Se ahuecaba la barbilla, pensando. Entonces, Midoriya ha estado usando su reloj para transformarse en todos estos seres alienígenas. Su mirada, pensativa, pasó de Aizawa a la grabación. Momo entrecerró los ojos al ver la pantalla, intentando atar cabos. Usando su objeto de apoyo, pero ¿cómo se transforma? Aizawa habló. Se llama Omnitrix. Hizo una pausa, mirando a cada uno de los estudiantes antes de continuar. Siempre hubo rumores de su existencia, pero se consideró un mito durante mucho tiempo, hasta que Midoriya lo encontró. ¿Lo encontraste? Espetó Bakugou, arqueando una ceja. ¿Qué? ¿Lo encontraste por casualidad o algo así? Aizawa ignoró su interrupción y continuó. Es una pieza de tecnología increíblemente poderosa. Lo único que se acepta ampliamente en todo el universo es que es el dispositivo más poderoso que existe. Los estudiantes se quedaron paralizados. El peso de esas palabras flotaba en el aire. El más poderoso. Murmuró Kinoko, su voz apenas un susurro cuando la magnitud de la declaración la golpeó. Los ojos de Monoma se abrieron de par en par, con la voz teñida de incredulidad. ¿El más poderoso? De todo el universo. Sí, en serio, murmuró Kendo, cruzándose de brazos con expresión indescifrable. No parece algo que se pueda dejar tener a cualquiera. Y, por desgracia, el Omnitrix atrae a los seres más ávidos de poder. Convierte a cualquiera que lo empuñe en el blanco más difícil, dijo Medianoche. Izuku se volvió hacia el director Nezu con un tono de incredulidad. ¿Y sabías del Omnitrix? ¿Todo este tiempo? No, respondió Nezu, con su pequeño cuerpo inusualmente quieto mientras sorbía su té. El Omnitrix siempre ha sido más una leyenda que una realidad. Incluso entre las mentes más brillantes del universo, era un fantasma, un mito. Imagina mi sorpresa cuando resultó ser real y aterrizó en tu muñeca. Solo era un rumor, añadió Olmig, dando un paso al frente, con un tono cargado de una solemnidad inusual. Hasta ahora, no podíamos estar seguros. Pero por eso necesitas escuchar esto, Midoriya. A Izuku se le revolvió el estómago y la inquietud se apoderó de su pecho. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué no antes? El rostro de Olmig se ensombreció, su sombra se extendía amenazante bajo la tenue luz. Porque el Omnitrix es más que un simple artefacto poderoso, joven Midoriya. Su sola existencia es un faro que atrae a los seres más peligrosos y ávidos de poder de la galaxia como polillas a la llama. Respiró lenta y pausadamente. Estos no son villanos en el sentido que entendemos. No son delincuentes de poca monta ni almas descarriadas. Seres que reducen mundos a cenizas sin pensarlo dos veces. Izuku tragó saliva con fuerza, tenía la garganta seca. Estos seres son la plaga del universo, continuó Olmig, con la voz reducida a un susurro sombrío. Han doblegado civilizaciones, han dejado planetas enteros sin vida y han aplastado a incontables héroes. Algunos de los guerreros más fuertes que jamás hayan existido, seres más allá de lo que jamás podría soñar, han intentado detenerlos, y han fracasado. Son seres que han sido una plaga en todo el universo, sometiendo mundos. Héroes poderosos, como yo, si no más fuertes, han caído ante ellos, dijo Olmig en voz baja, cargado con el peso de la verdad. Sus hombros se hundieron ligeramente. El agotamiento de esos recuerdos lo atormentaba como una carga física. Y hay un individuo que destaca por encima del resto, continuó, con la voz oscureciéndose y la mirada endureciéndose. Olmig miró fijamente a Izuku, sus ojos azules ahora más fríos de lo que Izuku los había visto jamás. Vilgax. A Izuku se le heló la sangre al oír el nombre. El aire a su alrededor pareció congelarse. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una reacción visceral ante el peligro que envolvía ese nombre. Su corazón se aceleró y se le hizo un nudo en la garganta mientras las palabras de Olmig seguían calando hondo. Vilgax, susurró Olmig, con la voz llena de terror. Era, y sigue siendo, el ser más peligroso del universo.
Durante años, subyugó todo a su paso, sometiendo mundos enteros bajo su implacable crueldad. Lágrimas y sangre inundaron los océanos de los planetas que asoló. Su crueldad no tenía límites, y su deseo de dominar el universo era insaciable, dijo Olmig con gravedad, con expresión endurecida. Joven Midoriya, este no es un enemigo fácil de vencer. Muchos héroes, mucho más poderosos que yo en mi mejor momento, lo han intentado. Ninguno lo ha logrado. Izuku se estremeció al comprender el peso de las palabras de All Might. Su mente se aceleró al encontrarse con la intensa mirada de All Might. La idea de alguien más fuerte que All Might, el símbolo de la paz, era incomprensible. Te imploro que entiendas esto, Midoriya, intervino Nezu con tono cortante. All Might no es invencible. Si sigues viéndolo como un dios invencible, te verás lisiado al enfrentarte a Vilgax. Si piensas que All Might es invencible, los ojos de Izuku se abrieron de par en par al comprender. Espera, All Might, ¿tú también perdiste? Héroes, continuó, con un tono cada vez más pesado, mucho más poderosos que yo en mi mejor momento han intentado detenerlo. Lucharon con todas sus fuerzas, y cayeron. Bajo su yugo, quedaron reducidos a nada. La voz de All Might se quebró ligeramente al añadir. Incluso yo, Kei. Apenas escapé con vida. El cuerpo de Izuku se estremeció, con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. ¿No pudiste vencerlo? Balbuceó. La expresión de All Might se ensombreció, una vulnerabilidad poco común se filtraba a través de su por lo demás inquebrantable presencia. Joven Midoriya, comenzó con solemnidad, hay pocos momentos en mi vida en los que me he sentido realmente impotente. Antes de heredar One for All, mi primer encuentro con All for One, cuando abatió a mi maestro ante mis ojos, y a Vilgax. Su voz se quebró ligeramente al sentir un escalofrío que recorrió su cuerpo. Aunque fugaz, Izuku lo captó, con el corazón encogido al ver la inquietud de su ídolo. All Might se armó de valor rápidamente, apretando el puño con fuerza. Siendo sincero, me temo que sería más un obstáculo que una ayuda para ti. All Might, susurró Izuku, con la voz cargada de preocupación. Te debo una disculpa, joven Midoriya, dijo All Might con un tono cargado de culpa. Por ocultarte este secreto durante tanto tiempo. No quería cargarte con el peso del mundo. Nunca pediste esto, y sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Sin embargo, debo pedir algo más, algo mucho más importante. A Izuku se le cortó la respiración y se le aceleró el pulso. ¿Qué quieres decir? Este ser, continuó All Might con voz grave y grave, carece de moralidad. No se le puede razonar, sobornar ni persuadir. Si desea algo, aniquilará a todo, o a cualquiera, que se interponga en su camino. Es una fuerza de destrucción sin igual. Izuku apretó los puños a los costados, con el miedo acumulándose en su estómago. ¿Y qué quiere? Los ojos de All Might ardían con una determinación sombría al dar la escalofriante respuesta. Lo único que ha perseguido durante eones. Las incontables vidas que ha aniquilado solo por un susurro de su existencia. Los héroes que cayeron intentando guardar su secreto. Izuku sintió que la habitación se enfriaba mientras las siguientes palabras de All Might flotaban en el aire como una sentencia de muerte. El Omnitrix.